Suscríbete a la Panterita. A lo grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo grande. Audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Carlos Alberto Quise? Muy bien, Arturo, cordiales saludos a todos. ¿Qué tal, Francisco? Hola, saludos para todos, Arturo. Un segundo. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Araña? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludos a todos. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüey, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. En el interior de un vehículo al sol la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Por suerte llegaron los precios bajos de Shell, para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Shell, precios bajos, calidad superior. ATR con Flow puedes tener tigos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más información. Bueno, ya no me responde Cardona. Hay una cosa comercial hoy en Cervepar, en la Villa Olimpia 1230. Ya estamos hablando con Infanto, con Ariel y Frank, que nos den una mano. Porque con lo que es comercial después de ir ya netamente periodístico, va a hablar Miguel Cardona, el tema, a las 12:30. Y Va a derivar en otros temas. La asamblea está confirmada para el 2 de marzo, la asamblea en Olimpia. Y ese uno, dos. Ayer hablamos que si vos estás nominado y tenés tu coso, te va, sos violento, terminan la comisaría hasta que termine el partido. Solo para informar que el año pasado diputados le dieron media sanción al proyecto para erradicar la violencia en las canchas. Ahora el documento está en el Senado. Ellos deberían sancionar, modificar o rechazar. La Cámara de Diputados otorgó media sanción en septiembre del 2023. El proyecto de ley que busca erradicar la violencia en el deporte, una noticia paliativa adoptada, paliativas, apunta a la creación del Registro Nacional de Espectadores. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba Mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Si el lubricante te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Compras el lubricantes en cualquier punto de venta. Ingresa el link que se encuentra en las redes sociales de la promo. Completa los datos requeridos o escanea el código QR en los puntos de ventas y ya estás participando. Sorteo mañana 1 de febrero del 2024. Shell Lubricantes, premia tu fidelidad. ¿Quién va a transmitir en directo? Justo estoy hablando con Ariel y probablemente a través de Paraguay TV. Justo estoy confirmando para tener la señal después. 12:30 la conferencia. Y ahí ya se va a preguntar quién le deja el cargo. ¿Quién es su candidato? Y es Coto. A mí no me atiende Coto. El de 7 veces ya. Y Cristian Jiménez, ¿cómo es? Yo tampoco. Yo como periodista no pierdo ni gano. Todavía no hay unanimidad. No, yo sé que no hay unanimidad. Yo tengo acá y hay término fuerte incluso. Y no término fuerte, hay cosas muy fuertes que ajustar para cambiar el término. A vos te dije, ¿verdad? Sí. ¿En la cancha cuándo fue eso? Domingo. Acá estamos no fue domingo. Domingo fue el partido. El lunes. Quería ver si andaba bien de memoria. El lunes fue. El lunes fue, ¿verdad? Sí, el lunes. Estos son los términos. Que no. Sin desmerecerle para nada lo que le dice. Hay otra agenda que no coincide con esto. Lo de Nogués. Y dice, los términos de acuerdo son muy exigentes. Los términos del acuerdo son muy exigentes. Esto es oficial. Ayer en una conferencia, Edgar, bueno, ¿cómo haces vos con la conferencia? Se va Edgar, te agradezco, pues está hablando de llamé Infanto, porque también podría ir y Fran, pues Ariel, pues vos te vas. ¿Y cómo atrás? Pero sin cámara veo. Así nomás te va. Mucho. Ahí está, Jari, te llamé, yo no me diste bola. Porque no te dio. Allá me llama, espérale ahí. Porque no te dio pelota, vino. Dice. Hola, Infanto. No, parece que va a transmitir tu canal, pero va a ir el cantero, Infanto. Estamos al aire. Gracias, Infanto. Igualmente. Ellos se molestó. Un abrazo, dice.
Primero le pedí un favor, pues. Y cuando le dije, no hay problema, un abrazo. ¿Por qué así? Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad de éticos. ¿Tus creaciones? ¿Quién? Infanto. Yo sé que, bueno. Entonces no le critiques. ¿Por qué? Y sí, es tu creación. ¿Y qué tiene que ver eso? Y que vos creaste mal, entonces sí le criticas. Yo creé a varios. Sí, ya estaba, pero Infanto es uno de ellos. A varios creé yo. A varios le creé. No te alcanzan los dedos de la mano. No, hay varios, a Infanto le creé uno de ellos. Acá en la mesa estamos Y a varios. vos te traje después de ser relator de Guaireño también. Pero quería ser primero. ¿Quién? Vos, como siempre. Para echarte a vos. Claro. Pero si vos eras incipiente todavía, no era nadie. Ahí de coso era allá. ¿Eh? Asismed ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Bache, Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica y consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @SismedPY, porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Viene Mariela, vos que le dan. Mariela viene. No, ahora no, a las 2:30, justo en la conferencia. Pero va a empezar con la parte comercial, así que la parte... Sí, tenés razón. Llegan las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral. Hasta hoy, 31 de enero, descuentos de hasta el 50% con todos los medios de pago. Realiza tus pedidos al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. ¿Pipio qué? Crack. Sí. Crack. ¿Pero qué barato, vio? Sí, es lo más barato. de- Es el residuo de la cocaína, de la pasta base de la No vaya a cocaína. tocar el oído. Yo Te cubría pregunto, policial, Arturo. por eso ¿Y te que digo. vos tenías un arma? No, cubría policiales, hice mucho tiempo prensa. ¿Y Entonces, qué Chepi? el Eso no Chepi tiene es nada el que ver con que vos residuo- conozcas el producto que es. El Chepi es el residuo de la cocaína. Pero tenés para ahí qué teléfono tiene otro WhatsApp ahí. Residuo de la El cocaína. residuo es lo que el resta. último. Y se ¿Y hace. cuánto es lo que cuesta? 10.000. Se hace ¿Cómo vos sabés? ¿Vos compraste? porque es la droga más barata y la ¿Y que cómo más vos se sabés que es la vende. más barata? Y si venden a 30, 40 y vos ya estás con la droga y no entendés dónde está y te enchufan 50, ¿cómo vos sabes? Si vos ya estás, ¿Cómo está el precio ya está volado. ¿Vos nunca te volaste? del mercado. No, Precio de no, mercado. no. ¿Vos nunca te volaste? No, nunca, jamás. ¿Y cómo vio los perros? Dice, parece que hay olor a, ¿cómo el otro, la cocaína? Marihuana. Marihuana. ¿Y quién, tío? ¿Cómo se sabe cuál es la marihuana? Tiene un Y olor alguien particular. que fumó. Y alguien que Pero fumó. es diferente. No, la para, verdad, claro. es diferente. En la cancha se huele. Sí, en la La cancha cancha se se huele. huele. Sí, Sí, No, se pero huele, tiene un se olor huele. particular. Ahí sí que se huele. La marihuana. A pesar de Arturo. estar al aire libre. Sí, Igual, se huele. Se huele. ¿Qué es lo que se huele? Y la marihuana se huele. No se huele. Se ¿Y huele. qué olor lo que es la marihuana? Y un olor medio, a ver, A campo. a campo, a lluvia, más o menos, algo así. A hierba. A a hierba. hierba. Ahí está, muy bien. A Y hierba. después, ¿y este chepirito qué? Y ese Y es ese es, ¿Por qué se llama reitero. chepi? La hoja quemada, pero tiene un olor diferente. Sí. ¿Pero por qué se llama no, eso? el origen del nombre no sé. Sé que es el residuo de la marihuana y eso se quema, se ¿Y pone una ese cuánto cucharita tiempo sirve y de se- poder aguantar vos? Volado. el efecto. Y Cuando volás con eso, ¿cuánto tiempo volaste? calculo, ahí sí estoy tocando video como vos decís, 3 horas por ahí. te dura, Y después 4. tenés que tener otra vez 10. Claro, otro. Quiere decir que si vos querés aguantar todo el día son 100. Pero viven toda esa gente como zombies. ¿De cuánto? 5.000 ya. Y de la droga más barata. Ese, es. ese ya cualquier No, cosa. en serio, porque es justamente porque es cualquier cosa. O sea, ya es Es cualquier cosa. Sí, el resto, la sobra de lo que se... O sea, aquí encontré un reporte del diario Última Hora Váyase que bola, dice Francisco. el crack o chespi, la droga con mayor efecto Ah, espera, nocivo espera. y Es más, circulación. Yo escuché mucho crack. Claro, Sí, crack es o lo chespi, mismo, lo es mismo. un- Ah, es lo sinónimo. Como corre mucho, es más, a mí siempre me llamó la atención, entramos en un tema ya, Clan Rotella. Rotella, ¿cómo hace su imperio? No por la cocaína, no por la marihuana, por el chespi. Él se hace de imperio por el chespi porque utilizaba a menores ¿Y qué sensación para... que te cree el dueño del mundo? Sí, yo Dice nunca aquí, fumé. se obtiene mezclando hoja de coca triturada, agua, querosén, ácido sulfúrico, cal, amoníaco, Una plomo, mezcla. parafina y otros. Según explicó la Senat, un paquete de 1 kilo puede fraccionarse entre 7.500 a 10.000 por dosis para la venta final al menudeo. Su uso constante genera deterioro neurológico, por ende intelectual, además de alteraciones pulmonares y cardíacas. Produce sensaciones de euforia y placer, pero con efecto tan efímero como nocivo para todo el Bueno, organismo. ya tanto no necesitamos nada de WhatsApp, ya se explicó ya lo que. Punto y aparte.
Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, coches y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Sí, bueno, no le da el trago, ¿qué es lo que No, y habla? un punto que recién preguntaban y quedábamos en la duda, la sensación placentera que tiene dura ¿Y para qué entre la- 12 a 15 minutos nada más. Ah. Luego tiene el periodo de recaída Eso te- ahí te y tocando- síndrome de abstinencia. Bueno, no vamos a cambiar de tema, yo sé no, que porque no lo- vamos a motivar ni le, vamos a le incentivar a esto. consideran la No, droga. con todo lo que dijo él, lo único que podemos recomendar, no consuma. Claro, Claro, claro. no, por eso obvio. digo. Pero lo que estamos digo- hablando de que todo lo que se produce como consecuencia Sí, de eso. y por eso dice a veces se le llama Porque ahora microtráfico. este tema de las barras ya entra, ya la fiscalía no intervino todavía. Exacto. Pero ahora una investigación va a haber muy profunda, ¿eh? Acá no va a quedar así nomás, ¿eh? Acá un oyente dice que el olor del cigarrillo de marihuana es parecida al olor del pindocaraí quemado. Vaya pinto que le he quemado. vaya. Es- Que se En pone la la Semana palmera. Santa. Elvio Pablo Rossi, vamos a hablar con Elvio Pablo Rossi. Vamos a hablar con el coordinador general. ¿Cómo te va, Elvio? Buen día. Hola Arturo, muy buen día para usted y su equipo. Bueno, contanos con Elvio Pablo Rosso la clasificación paraguaya, la final arranca el 5 o el 2. Sí, Nosotros jugamos ahora viernes, después jugamos lunes, jueves y domingo, 11. sí, señor. En la parte final del Sí, certamen con 4 clasificados. La expectativa que dio como coordinador general de la formativa, por si quiere agregar algo, Uruguay que era favorito quedó fuera, Paraguay considero que tenía las trabas para el favoritismo, me incluyo porque uno dice ¿cómo? ¿Qué? No es falta de optimismo, pero uno dice Uruguay, y bueno, pero se metió Paraguay. Felicitaciones, Elvio. Mil gracias Arturo. Bueno, hemos conversado de cómo se armó de apurada esta selección, ¿no? Me acuerdo cuando nos llamó Robert, me pidió con Pucci y Zaputovich que nos encarguemos de organizar esto. Así que nombramos el cuerpo técnico, hicimos amistoso casi de apuradas para ver el equipo, definir el equipo y nos fijamos 3 objetivos. El primero, competir con cierta garantía de ganar algo, de no hacer papelones por el poco tiempo de trabajo. El segundo objetivo era pelear la zona y clasificar, y el tercer objetivo era por el premio mayor. No nos olvidemos que usted con mucha razón dijo, Uruguay campeón del mundo y Chile subcampeón del mundo de esa categoría, y han quedado afuera los dos, ¿no? Sí, y lo de Paraguay habrá llevado una etapa tan importante, tan interesante, que se llama, te dije, Elvio, pertenencia, saber a qué se quiere, saber cuál es el compromiso, porque vos sabrás muy bien que lo básico en esto es el compromiso, cuando se asume la responsabilidad, Elvio. Sí, acá nosotros, en eso me involucré personalmente y hablando con cada uno de los jugadores. Acá no se habla de dinero, acá se habla de trabajo, se habla de representar al país, se habla de recuperar la famosa garra y el estilo paraguayo, y se habla de disciplina, de orden, se está representando a un país. Así, salvando las distancias, ¿no?, del periodo que hemos tenido, ese periodo muy bueno de selecciones, lo trataremos de reflotar. Hay una convivencia extraordinaria, ha estado con nosotros Daniel Garnero prácticamente toda la semana de los 3 partidos, con Justo Villar, tenemos el apoyo de Robert, es decir, estamos en un camino de gran convivencia en todas las estructuras y áreas de la APF, y con el compromiso que van teniendo los jugadores. No se olviden que tener al técnico de la absoluta sentado en la misma mesa, conviviendo, dando indicaciones, ayudando, colaborando, es una motivación extra para los jugadores. El tema de las relaciones, que pueden ser diplomáticas entre comillas, o relaciones técnicas, profesionales, en el respeto de las partes, entiéndase, tu cargo, director de las formativas, Daniel Garnero de la absoluta, Carlos Jara Zaguier, el técnico principal, Uglesich como asistente. Hay que combinar mucho en esto, ¿es así, Elvio? Bueno, ahí hablé, obviamente menos con Daniel Garnero, pero él se adaptó rápidamente. Yo hablé con todo el staff que tenemos aquí, y aquí no se habla más que de buena convivencia, de sonrisa y de trabajo. Y cuando vino Daniel Garnero, que se incorporó,
almorzábamos juntos y era como una charla de café entre amigos, y a mí me parece que pondría ojo con podríamos rotar acá, conversaciones sanas, apuntando a lo mejor, que es lo que quiero lograr. De hecho, también les adelanté que si alguno no cumplía con los requisitos que queremos para una selección, está de más. Así que por ese camino estamos muy bien, hay una cordialidad, todos escuchan, todos opinan, hay una total democracia para tratar de buscar lo mejor. Hay que incluir a Justo Villar, con los años tiene como portero también en la propia sugerencia gerente, pero con la calidad de portero a lo que puede transmitir a quienes cuidan el arco, ¿no? Sí, también en los almuerzos, cenas, merienda y entrenamiento, Justo ha estado al lado nuestro también y lo he visto hablar personalmente con los arqueros. Así que reina una tranquilidad, una cordialidad que es admirable. Pocas veces me tocó vivir con tanto clima de predisposición y de entrega. La pregunta, Elvio, cuando se llega a 4-2 van por las Olimpiadas. Primero va a pasar esta, que se pasó muy bien, y ahora vamos a hablar del tema de lo que viene del cuadrangular. Y las ambiciones que se tiene y que lo que se tiene y bajo presión, ¿se descomprime algo o se mantiene como está primera fase al cuadrangular final? Acá hablé con los jugadores anoche y les dije que los felicité por el pequeño logro, pero no ganamos nada. Vinimos para no hacer papelón, clasificamos la zona y ahora tenemos que ir por el premio mayor. Elvio, espera, cuando dijiste, perdón, ¿papelón dijiste? Sí, porque como se armó esto rápidamente, yo tenía miedo de que no lleguemos a tener... Es más, creo que usted en un momento me dijo si yo no tenía miedo de perder prestigio, porque se armó muy rápidamente, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo que te dije porque... Sería muy egoísta de mi parte, con lo poco mucho que sé, no importa, no transmitirlo. Y el tema era competir con cierta posibilidad de éxito, no hacer una campaña mala, porque nosotros el fútbol le da y le quita. No nos olvidemos que con Argentina nos quitan un punto sobre la hora con un gol dudoso. Nos empatan y nos quitan 2 puntos. Pero también después contra Uruguay el fútbol nos devuelve una sonrisa después de los 20 minutos, porque los primeros 20 minutos estuvimos para un cachetazo. De manera tal que dentro de esa variable y de impredecible que es el fútbol, la garra que han puesto estos muchachos ha hecho que ahora estemos en esta situación de faltando una fecha ya clasificado y con un nivel de juego y agresividad y tengo que resaltar también el aspecto físico, que están impecables. De hecho, a Perú una demostración clarísima en el aspecto físico. ¿Por qué? Porque después todos los equipos tenían 3 partidos jugados y nosotros estamos impecables en ese aspecto, ¿no? Así que también estamos en un buen camino por ese tema. Debo preguntarte, Elvio, con la edad de los muchachos, que la previa a la absoluta, con Daniel Garnero, toca de entrada Argentina, después Uruguay. Si uno va por la parte del pesimismo, justo toca Argentina, justo toca Uruguay. A uno se le estuvo a punto de ganar, al otro se le ganó con reacciones, no es para tener una generosidad de mi parte hacia tu persona y al equipo. Pero estos jugadores que hoy ya entran, ¿se proyecta más para arriba? O la propia de Garnero dice, miren, acá hay una puerta abierta para la absoluta con su propia presencia. El proyecto que le traje a Robert incluía ampliar la base de participación. De hecho, yo hablé de los 230 jugadores que vimos en la Argentina, paraguayos, de los cuales seleccionamos 20, de los cuales de esos 20 vamos a tener 10, 12 en el sudamericano que se juega de la categoría. ¿Qué quiero decir con esto? Que la base de ampliación es todo pensando en la absoluta, esta 23 pensando en la absoluta, porque en la medida que nosotros tengamos más jugadores, el técnico de la mayor va a tener más posibilidad de elegir y no pensar me falta un 2, un 3, un 5, no, va a tener posibilidades, que es lo que queremos ampliar. Y estos jugadores son el recambio natural. Y lo que usted dijo que es real, de Argentina, Uruguay, y no se olvide Chile, que fue subcampeón de la categoría que perdió por penales con Uruguay. Sí. O sea que era el grupo, como se dice habitualmente, de la muerte, ¿no? Y Elvio, el tema de la nacionalización, naturalización, ¿cómo lo ves? En la época de Cata ya comenzaron a aparecer jugadores de afuera, se integraron al fútbol con mucho éxito. ¿Cómo ves el tema
cuando hay jugadores criollos de muy buena capacidad? ¿O cómo trabajan en ese sentido con Garnero? No, en el sentido de, acá no hay nacionalización, acá son paraguayos, hijos de paraguayos que están viviendo en otro país y tienen que tener la misma posibilidad de representar, porque están jugando en clubes importantes con una liga importantísima. Argentina tiene 28 equipos en primera, sí. Compiten entre ellos y es una liga feroz. Hay una diferencia con nuestra liga por la cantidad de equipos, por el poderío de los equipos. Allá jugar Boca, River, San Lorenzo, Independiente, Racing, Huracán, bueno, infinidad de equipos. Entonces, acá nosotros no estamos buscando un argentino para nacionalizar los paraguayos, estamos buscando hijos de paraguayos. Que gracias a Dios nos están saliendo los papeles muy bien porque no hay grandes trabas. No, por eso. Acá no estamos nacionalizando. Sí, hay jugadores naturalizados de padres o madres paraguayas. Te pregunto por qué. Porque puede haber celos. Y te pueden decir desde aquí nosotros que se traen de afuera, pero tu postura ya está. Sus propias raíces avalan tu contenido de palabra. Se entrecortó no, todo, lo que digo Arturo, que lo que no, está, no le escuché bien la pregunta. Lo que está diciendo con raíces paraguayas, ¿qué objetar? Entiéndase. Sí, nosotros queremos ampliar la base de participación de jugadores y estamos recurriendo y dándole posibilidad a jugadores que están en el exterior, así como que se lo busca a Enciso, se lo busca a Diego, que están en el exterior. Bueno, también iremos a buscar a argentinos que han estado en el exterior pero que tenían irregularidades. Más, trajimos un chico del Atlético de Madrid, el arquero de la Sub-15, que tenía la cédula vencida, pero tenía cédula paraguaya. Mira, está contando ya anécdotas de los jugadores que trajeron a la selección. Cuando se habla de Diego Gómez, ¿qué te dijo el Tata? ¿Y qué le dijiste vos? Porque era como un permiso especial del Inter. Sí, el Tata, fue cómica la charla con el Tata, porque le dije, como lo llamo yo, le digo, querido jefe, necesito un favor. Y me dijo, me estás complicando la vida, porque no te puedo decir que no por Paraguay y por vos, pero si te lo presto a vos, como el Tata es muy correcto, le digo, me dice, tengo que prestar todo lo que me pidan. Le digo, bueno, ese es un problema tuyo, yo necesito a Diego Gómez. En estos términos le dijiste, en estos términos no, serio, pero en estos términos no, tatita, quiero, ¿cómo le dijiste? Tata. Ahí se corta. ¿Cómo le dijiste los términos? Jefe le dijiste a él. ¿Se cortó? ¿Cómo le dije a él? Jefe le dijiste, o le dijiste un diminutivo, jefecito, dame, ¿cómo le dijiste? No, querido jefe, yo siempre digo jefe o tatita. Bueno, ahí está, no me equivoqué. Querido jefe, necesito un favor. Y me dijo, ya sé por qué lado va y me complicas la vida. Le digo, me dice, por Paraguay y por vos no me puedo negar, pero aparte, si te doy a vos todos los que me lo pidan, les tengo que dar porque tengo que ser justo con todos. Así que le compliqué la vida. Ahora, Elvio, Paolo. No, pero está muy contento y está muy feliz y me escribe después de los partidos de la felicidad por Paraguay, por mí que me quiere mucho y por Diego. ¿Sabe qué pasa, Elvio? Las cosas salen bien y la acertada está. Si las cosas saldrían mal, tendrían otro sabor, vos sabés, otro sentido. Cuando digo capitán, hace presencia y las cosas salen bien, es como decir, no nos equivocamos, hice una excepción y esto da resultado y eso está bien cuando se da de esta manera, Elvio. Si fuese lo contrario, perdió el tiempo, para qué se fue, por qué, y las explicaciones que tendría que darla el propio Tata Martino. El crecimiento internacional de Diego proyecta su propio equipo del Tata en Estados Unidos. Sí, también hablamos del Tata, también tengo que reconocer a la gente, a los otros clubes que nos han prestado, ¿no? Porque hice gestiones personales con Ortigosa, Ortigosa obviamente vistió la casaca paraguaya y ahora es director de San Lorenzo. Hice gestiones personales con Huracán, hice gestiones personales con Argentinos Juniors, de manera tal que no solo el Tata, ¿no? Sino han colaborado todos los clubes que nos han prestado los jugadores. Un capítulo especial para Enzo. ¿Qué calidad técnica tiene y cómo lo ves después de este sudamericano, de este preolímpico? Enzo González. Y estoy viendo muchos jugadores
con un futuro extraordinario, incluido Enzo obviamente, por su condición de esa técnica endiablada que tiene. Nosotros a veces admiramos al Diablito Echeverri, son buenos jugadores, Barco de Argentina, pero Paraguay está teniendo lo suyo y ojalá que tengamos el recambio con la jerarquía que necesitamos para no sufrir tanto en todas las elecciones. Finalmente, Elvio, falta conocerse el rival inicial. ¿Quién crees que viene como primer rival? ¿Quién te imaginas? No me imagino a ninguno, ¿sabe por qué? Porque tenemos que jugar con los tres. Y nosotros vamos a enfocar cada uno de los partidos igual que enfocamos esta zona. No dejando respirar, no dejando jugar, presionando la garra, metiendo, haciendo presencia. Después el resultado será otra cosa. Pero mientras los muchachos dejen en los 90 minutos todo, absolutamente, y no se guarden nada, voy a estar feliz. No te quiero robar más tiempo, Elvio, agradeciéndote, diciéndote la significación que va a tener si Paraguay está en los Juegos de junio en París, algo enorme, algo que se necesita, algo que el país futbolero y el partido futbolero necesita para tomar nuevo aire, y sos consciente de ello, y todos ustedes, y si se llega a París va a ser un logro realmente fantástico, Elvio. Es la realidad de un fútbol como el nuestro, que necesita tanto aire, como todos necesitamos, y esta es la perspectiva que se tiene ahora. Sí, la verdad que la única intención es darle alegría, la gente necesita alegría, el fútbol transmite alegría, es un fenómeno, una presión social incalculable, el fútbol rompe cualquier tipo de barrera y pronóstico, así que ojalá podamos darle alegría, que la estamos necesitando. Vamos a confiar, confiemos que se puede, Elvio, ¿verdad? Esa es la razón. Se volvió a cortar. Que confiemos en lo que estás diciendo y que los muchachos sepan que estamos pendientes con relación a lo que viene y por la plaza de París. Sí, seguro que no los vamos a dejar relajar porque ellos también saben que están pendientes. Todo el país, los familiares y ellos mismos. Así que no va a haber relajación. Vamos a seguir con las mismas ganas. Después el resultado dirá si pegan el palo y entra o pegan el palo y sale, pero la vamos a luchar. Elvio, muchísimas gracias, saludos a los muchachos, gracias por este tiempo, lo muy amable, gracias. Arturo, saludos para todos ustedes y como siempre a disposición. Gracias, Elvio Pablo. Ferropar SA, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar SA. Queremos una explicación técnica con Carlos Quise, con la araña, técnico recibido. Yo veo que Enzo juega mucho de espaldas. ¿Cuánto pierde un jugador tratando de girar? Eso se aprende con el tiempo, tiene que decir, o ya está en él impregnado, que va a buscar la pelota de espalda y va a girar porque sabe que puede. ¿Quién nos puede explicar el caso de Enzo? No digo que lo haga mucho. ¿Enzo González? Enzo González. Pensé que era Enzo Jiménez. Enzo González. No, una cosa que tiene que corregir. El jugador que recibe de espaldas tiene que tocar de primera y después desmarcarse. Entonces él tiene que entender que él tiene que hacer el movimiento de desmarque un poquito antes de recibir la pelota. Porque de espalda él no puede girar. Si es delantero frente a marcadores normales, a él no le van a dejar girar. Uno de los conceptos que maneja, o que tiene que manejar todo recuperador de pelota, defensa de cualquier equipo, es no le deje girar. Ese es el ABC del fútbol. ¿Entendés? Entonces él tiene que, si está de espalda, devolver. Y no le enseñan dónde estuvieron. O, no le enseñan, o ya está en él. Pero te pregunto pero se aprende eso. Pero cuesta, ¿no? Jugando. Y a algunos le cuesta más que a otros. Sí. Porque además tiene que hacer esos movimientos en la práctica para que él vaya notando. Como él saca ventaja, porque él es joven, y tiene 17, 18 años, y cuando juega en su categoría, él recibe de espalda, pero como está bien fortalecido muscularmente, él aguanta y gira. Entonces él cree que no necesita ese muy buen detalle que... ¿Y vos cómo le decís a un jugador cuando ya está en él? Y no. Ustedes los técnicos es fácil. Y él ya sabe, él dice, me siento mejor así, giro, no importa, no te preocupes. No te puedo decir a vos. Hay dos formas. Uno, primero le mostrás en los entrenamientos, le explicás teóricamente, y después le mostrás qué es lo que tiene que hacer y cómo desplazarse para recibir perfilado. Hay ejercicios específicos. Si no entiende, le agarrás a un zaguero y le decís, pegarle que no gire. Y cada que va a girar, tirarle. Primero por la buena, después por las malas. ¿Y él te dice, y se te escapa y te dice así después?
Entonces le critica. No, Entonces, que vos le estás diciendo. Un técnico no le puede decir anda a pegarle. No le cagarle. No, si te escapa dos veces y saque yo anda a acariciarle. No, vos me decías. Hacele sentir la marca. Vos ahí, yo soy tu jugador. Yo me enteré que el zaguero me dijo a mí. Yo soy el entrenador, Arturo. ¿Y sabes cómo te hago? Yo te hago. ¿Sabes cuando yo me escapo? Mira, así te hace. Sí. Y me fui. ¿Y qué yo iba a hacer como entrenador? ¿Y cómo si a mí él me dijo que yo te pegué? No, que no le deje girar. Entonces, ¿a quién le culpo? Y cuando gira bien, ¿por qué le saca y le culpo al defensa, pero yo no pierdo nunca, yo soy el entrenador. ¿Y cómo no le dicen a Enzo? Enzo está jugando así. Sí, pero va a corregir, tarde o temprano va a corregir. Por eso le pregunté muy específicamente. Ahí tenés un ejemplo. Puede ser que por eso todavía no debutó en la Premier. Una de las causas, ahí tenés, claro, lo están haciendo, porque a ese nivel a él no le van a dejar girar. Carlos, por eso mi pregunta es adrede, por eso le pregunté, él vio lo de Enzo. Tiene una riqueza técnica bárbara. Impresionante. Un físico que no es para chocar, porque su físico no le ayuda. Claro, tiene velocidad y como dice Vito, ¿qué pasa con él? Juega mucho gira mucho. Lo llamativo con él es que él llegó recién y ese fin de semana ya estuvo en la banca y parecía que iba a debutar mucho más rápido, al final no. Eso es para conocerlo, para llevarlo a ver cómo se comporta con el grupo de concentrados, para mirarlo un poquito. Después es el proceso normal. Es como cuando un jugador viene de una larga lesión. 6 meses lesionado, tenerlo en cuenta que el primer partido la va a romper, va a jugar muy bien. Después va a comenzar a bajar 3, 4 fechas, les vas a sacar. Con Deli no pasó eso. Bueno, pero porque Deli no arrancó. No, el primer partido habrá jugado bien porque tenés mucha energía, reserva de energía. Como hace mucho no jugás, te sobra energía. Y volviendo al caso de Enzo, le permite a su equipo, porque normalmente te bloquea. O sea, si vos le vas a utilizar y es fundamental en tu equipo, no te libera. Y el equipo de él sí le liberó, por eso porque otro no. Por eso, porque la competencia, incluso, claro, para porque quería que todos los minutos que tenga roce en otro nivel, son 23, sub-23, tienen que ser todos jugadores hechos, pero como los clubes no dan, hay muchos equipos que no llevan el máximo potencial. Esta selección de Brasil no es el máximo potencial, nosotros mismos, no todos los sub-23 no vino. Es decir, pero tenemos menos, tenemos 1 o 2, los otros son 5. No está Segoviña, no está Romeo, por ejemplo. Por ejemplo, te digo, por eso no es el potencial, por eso que el último campeón, no, es por generación, no quiere decir que sea poder, no, es como un equipo campeón de América, campeón del mundo Argentina, 2 años después son los campeones del mundo, casi los mismos jugadores. Los que fueron campeones del mundo, si fueron Chile o Argentina o Brasil o Ecuador, ya no están en esta sub-23, es una nueva generación. Por supuesto que el grupo era la muerte, pero el candidato era para avanzar de Argentina y Uruguay. A nosotros nos conviene arrancar contra Venezuela o Ecuador. Hay que ver cómo nos viene. ¿Por qué? Porque nosotros ganando 2 partidos y Brasil primero en su serie, podés jugar con Brasil clasificado allá, con empate adentro. No, y nosotros, y lo otro, que nosotros, vos vas a jugar lunes, miércoles, jueves, lunes, jueves, domingo. Jueves, domingo, cada 3 días. El desgaste es mayor para el futbolista paraguayo de esos 4 equipos que están. Porque somos los que menos técnica tenemos. Entonces nuestro desgaste es mayor. Entonces no te conviene arrancar con Brasil desde ese punto de vista. Es cierto, después decir, públicamente no vas a decir nunca lo que acabo de decir. Vas a decir, no, hay que ganar a los 3 si te querés ir a París. Todo eso vas a declarar como entrenador, como segundo, como tercero, como jugador. Pero si vos analizás fríamente, yo quiero, porque además Paraguay no necesita jugar con su equipo titular. El partido ahora ante Chile, contra Chile. Entonces vas a tener 8 días de pausa para vos llegar enterito al partido del lunes. Ahora nuestro calendario sería, si terminamos segundo, Brasil primera fecha, Argentina segunda fecha y en la última recién Ecuador o Venezuela. ¿Y por qué vamos a ser segundo? Porque ahora por diferencia de goles tenemos desventaja. Ayer Argentina goleó. Paraguay debería ganar y esperar que Argentina no le gane a Uruguay. Y ahí sería primero. Chile como está eliminado. Chile eliminado, sí. Ya Argentina y Paraguay confirmaron presencia, falta ordenar el grupo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. El lateral izquierdo, extremo izquierdo, volante. No. ¿Cómo se llama Valdés? ¿Cómo se llama mi jugador? Yo hablé Castro, con Castro. César Castro. ¿Atendés lo que hice? No, terminó todo. Hablé con Javier. Zacarías. Terrible. Volante central era bien. Bueno, listo. Volante extremo a la izquierda. Bueno, entonces el que le cambió de puesto tuvo bien, porque volante central no puede ser. No, terminó todo, terminó. Hablé con listo. Es terrible. Llamámeme. Después dice que los técnicos no son caprichosos. Pero si el jugador. Claro, el mismo dijo. Él no fue cante, pues apretó. No. El presidente debe tener 1000 jugadores para que se acuerde de todo.
Pero el que no defiende por capricho, el que defiende para no pagarte la apuesta. ¿Cómo llamas tu 300? Los 300. Yuiñe. Planear un viaje fuera de la ciudad es uno de los mejores placeres de este verano. Con Bancopp tenés 100% de reintegro en viajes de Ecovía, Luque, Samber y Itá, fines de semana de enero y febrero. Bancopp crece desde la raíz. El mundo es fantástico. ¿Vos te acordás de Florentín, Aldo? Sí, cómo no, fue compañero mío. De nueve a volante central. De 9 a volante por central. Una necesidad. ¿Y sabes cómo le iba a llamar yo? El rey del área, por los goles que hacía. Y hubo una temporada que fue goleador de Cerro. Y el rey del área. Vino Aurelia. Atropellaba. Volante central. Decir bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. El gol en el Maracaná. Florentín Romerito gol. En el Maracaná el 2-2. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Cásico Viseco. Llámenos al 729-6060. Fleming. Pone una cara, busca el 2-2 en el Maracaná. Morel creo que fue el que le pasó el tanque. ¿A quién? A Romerito, que patea cruzado. Y no, tirándose. tiene que llevar, veo. Y cierra Romerito en el No, segundo. Espínola. Espínola, pero jugó de volante central. El segundo volante central uno solo en el... Bozo y capitán era Florentín. Sí, ese partido sí. No, capitán. Mentira. ¿Quién era capitán? año? Talavera, 79. Talavera no jugó. No, Talavera entró y se lesionó a los 8 minutos. Ya estuve ahí, estaba y le dijo a Pastelito Díaz que estaba a su lado, ligaron los dos después. No. ¿Sabes cómo fue, verdad? La final el partido de semifinal de Maracana comienza Talavera a los 8 Sí, minutos. ¿y la final? Y el capitán era Talavera. Y después, Y ahí entra Romerito. ¿Y por qué perdió la capitanía? Después Stroner le sacó. ¿Por qué? Stroner, no sé qué problema tenía con Stroner. ¿Por qué me tratás así? Y ¿cómo crees que te ¿Y diga? quién ligó con él? Espera, ¿Y quién entonces, ligó con él? Julio Díaz dice. No, Edis, ¿a dónde fue? No sé. Estaba Espérate, Hugo hablar. Talavera. Bueno, espera. Stroner, señor Arturo, yo sé, no así quería mismo, que jugara así Hugo mismo. Talavera para dar tu Sí, tono. porque le trataba de otra cosa. Y ocurre que, ¿sabe quién estaba frente al defensor del Chaco con él hablando? Pastelito Díaz. Sí, Pastelito. Y le dice el que chumea. Le dice, ahí estaba, ¿con quién estaba? Con Pastelito. Ligó también Pastelito. Sí. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Yo nunca le creí esa versión. Hasta hace 10 años aproximadamente, que un día en una cena estaba con él, con Hugo, le pregunté y me confirmó. Pues yo no creía. ¿Y yo qué te estoy contando? Y sí, pues yo no creía. ¿Y por ¿Puedo qué creer yo o no creí? creer? Yo creí. Pero nunca me contaste a mí. No, ¿y por qué yo? Porque si Hugo me hubiera contado a mí, te hubiera creído. Correcto. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, repararse ya protegida, asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Perdón. Florentín. Espera. A veces digo, y voy a decir una grosería, carajo. La gran que lo parió. Yo le digo, Florentín le hace el pase y transmití ese partido. El Carlos Quise me dice, no fue él, fue Morel. Entonces yo le iba a llamar a un psicólogo ahora por teléfono, a decirle, tengo que hacerme ver. Porque vi alucinaciones. Me iba a decir el psicólogo, me parece que tenerte que ir a un psiquiatra ya. ¿Quién le hace el pase a Romerito para el gol, Víctor? Aldo. ¿Y qué dije yo? Aldo Florentín. Y él me dice Morel. Entonces pero tengo que agradecerme. no hay gana. Espera, no, las bolas. Espérate, las bolas. El pase lo hace Florentín. Sí. Y a la izquierda, el gol de Romerito. Sí, a la derecha, cruzado a la izquierda. A la derecha el arquero. Sí. A la derecha el arquero. Le hace la asistencia, Romerito está acá. Florentín acá, transmitimos el partido. Le llama Florentín que se va. Dijimos nosotros, no te vayas a quedar en ese dúo. Pero agradeceme a mí. ¿Por qué tiene ese a vos? Ayer te vi. Espera. Ayer te vi irte del programa contento. ¿Por qué? Porque le ganaste a Denis. Y hoy yo hago que vos me ganes para que te vayas contento. La bola. ¿Qué fue, Florentín? ¿Entendés, Víctor? El fútbol, el fútbol hay que contarlo con seriedad y con sobriedad. Yo al salir saqué lo de Florentín a relucir. Y ojalá me esté escuchando, saludo a Aldo. ¿Cómo el jugador se va haciendo? Porque hoy sacarlo de haciendo goles Aldo y ponerlo como volante central. Pues sí, pero ¿qué le pasa a Breglia? Que fue por necesidad. ¿Qué le pasa a Breglia? Y ocurre que aparece, hace la asistencia a gol.
cuya base el 79 fue la de Olimpia. Sabe muy bien que es lo que hice. Pero después aparece nueva figura en la selección. Por ejemplo, Romerito, que hace el gol, y el mismo Florentino. Eugenio. Milciade. ¿Todavía no estás ahorrando? Comprar precio mayorista en el Ahorrazo. Encontraste todo a precios bajos y gran variedad. Encontrarnos en el mercado de San Lorenzo, Capiatá, Thompson. Seguinos en redes sociales, @el Ahorrazo Supermayorista. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Por ejemplo, en Ecuador, en Quito, el primer partido no jugó Almeida, jugó el Gato. Toda la Copa América y jugó. Se ganó 2-1. Goles de Solalinde y Talavera. Salvo que Quise me diga que hizo... No. Bueno, listo. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afiliate online. Caja Mutual. Mariela Gavilán, el niño. Buena. Francisco López, Carlos Quise. Un placer, un gusto estar acá. Gracias. Darío, la araña Deli. Mucho gusto. Encantada. Contanos, Mariela, de Fruto de los Andes. Hoy trajimos los vinos Álamos que nos van a acompañar hoy. Un blanco, que es una cepa que se llama Moscatel, que es un vino un poco más dulzón, ¿verdad? Ideal para el verano, para este calor. Acércate el micrófono, por favor. Sí. Y el Álamos Red Blend. Y pensando en la pareja, muy bien. Él es enamorado. Él es chef, Francisco López. Entonces te pregunto, ¿por qué tendríamos que elegir el blanco? El blanco es para los postres, para los dulces, puede acompañar también con quesos azules, por ejemplo, el Roquefort, ¿verdad? Que son quesos un poco más fuertes y más salados. Y el tinto más para, por ejemplo, unas empanadas al horno, puede ser una pizza, puede ser un asado también inclusive, o sea, armoniza con muchos platos el tinto. ¿Y cuál vos sugerís entonces ahora? Ahora mismo... ¿Esto toma más la mujer que el hombre? Sí, ese para la tarde, para la tardecita. El blanco. Sí, el blanco. Porque bien fresco. Hasta como aperitivo. También, exacto. Y lo bueno es que tiene tapa rosca, o sea que al borde de la pileta podemos poner perfectamente en la champañera. Y el sabor y el gusto, tranquilo nomás tenés que ir, ¿verdad? Sí, despacito. ¿Verdad que es cierto? Para ser dulce te puede... Después de un tiempito Es muy delicioso el Fruto de los Andes, Álamos. Álamo de Mendoza, ¿verdad? Argentina. Y es la marca más reconocida a nivel mundial, de menos de 70.000 guaraníes. ¿Y el Álamo tinto? El Álamos tinto es una mezcla de 4 cepas: Cabernet Sauvignon, Syrah, Bonarda y el Malbec, el famoso Malbec. ¿Todavía tomamos con hielo o hay que ponerlo sin hielo ya el vino? Acostumbrarnos a la otra historia. Sí, tenemos que acostumbrarnos a enfriar primero y ¿verdad? después disfrutar. ¿Verdad? Sí. Así es, porque acá tomamos mucho con hielo, pues. Sí, ahí lo que pasa es que el vino se va a poner más aguado. Pero cada vez se toma más vino paraguayo. Cada vez se toma más y cada vez se pone menos hielo también. O se mezcla con otra bebida. Y la cantidad, vos que sos chef, Francisco López, vos sos chef recibido. Sí. Mariela, vos no sos su representante. Mariela Gavilán, te pregunto, la cantidad, hablo en serio, la cantidad de vino en la copa. Sí. ¿Qué cantidad hay que poner? Y por lo menos 125, 187. Hacen nada fácil. Esta es la copa, ¿cómo ponemos? Acá. La copa grande. Y ahí. La copa grande. Cáliz, ¿verdad? Está el cáliz, la copa. Y tiene que ser en la mitad por lo menos. La mitad del cáliz. ¿Y tomar tranquilo nomás? Sí, despacio. Disfrutar tranquilo. Depende del precio. O depende de la compañía también. ¿Por qué? Es el gran conocedor de vinos de San Carlos. Pero la sí, pero conoce de vino. Entonces así el vino. Sí, y es ideal para el caballero, como se dice, y para la dama, pues trajimos pensando en la pareja. Y bueno, entonces vamos a regalar a cortesía de Frutos de los Andes Álamos, vamos a regalar el Red Blend, que es el tinto, pero y el Moscatel. Vamos a regalar para un solo ganador. Para una pareja, ideal para el Día de los Enamorados. Y bueno, muchísimas gracias, María. Gracias, Arturo, gracias a Frutos de los Andes, muchísimas gracias. Y enseguida le hacemos sorteo. Bueno, ahora le vamos a aprovechar. Y si pueden mencionar la Frutos de los Andes, PY. Y Frutos de los Andes, sí, cómo no, decir lo que consideren. Frutos de los Andes, PY, estamos en Instagram, y Álamos Wines Art también. Que es Álamos de Argentina. Saludos a la familia, María. Muchísimas gracias. Y gracias por todo. Gracias. A Frutos de los Andes, María Gavilán, muchísimas gracias. El niño va a hacer el sorteo. ¿No viste su tatuaje? ¿Qué? Homenaje a papá. Está bien. Sí, a mi por papá. favor. A Miguel Ángel Gavilán. Que nos conocimos mucho. Sí. Un día en un aguillón me dio uno para... Tengo una foto, Arturo, que por ahí voy a buscar,
están en el avión, creo que era para México 86. Sí, tenés, ¿no? Te voy a buscar, Arturo. Y ahí está Romerito. Julio, gracias, muy amable, Mariela. Gracias. Gracias. Mariela Gavila. Espera. Este tomás para vos, para el niño ya, no es para amigos ni familiares, no es para acá, eso es para los oyentes. Gracias, niño. Ahí tenés, ahí Mariela nos da. Muchísimas. Vamos a ir un ratito allá a la conferencia de Bernay. Choco y después volvemos en Cerro Porteño. Bernay. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Ya, Diego, la consulta para quien corresponda. Se siente que evidentemente Cerro quiere jugar el partido, lo quiere terminar por una cuestión de reglamento. Ahí hay una cuestión que tal vez tienen que decidir otras instancias, otros estamentos. Pero internamente ustedes, hablando ahí tal vez con el presidente, con algún encargado, con los directivos, ¿van a trabajar para que eso suceda? ¿Que le dijeron algo en ese sentido los directivos del club? No, creo que es un poco el relato que dijimos recién. Digamos, fuimos víctimas tanto como 2 de mayo de que el encuentro no se siga. Quien más que los jugadores queremos que empezar y terminar el partido como corresponde. Y desgraciadamente por inadaptados no lo pudimos hacer. Hicimos todo lo que teníamos a nuestro alcance para que se pare los disturbios fuera. Hicimos todo lo que tuvimos a nuestro alcance para que la gente que se veía acorralada no corra peligro. Y está claro que obviamente al ser víctimas también deberíamos terminar el partido como corresponde. Buenas tardes, profe Víctor, Jan, Diego. Profe, consultarte a vos puntualmente en base a lo que estaban mencionando también de el hincha de Cerro Porteño, el niño que quiere ir a la cancha. Lastimosamente toca repudiar obviamente todos los actos que acontecieron ayer, un capítulo triste y negro del fútbol paraguayo y del Club Cerro Porteño también en este caso. Pero justamente para tratar de dejar eso un poco en el pasado, de mirar para el futuro, de tratar de ver las cosas mejor y tratar de mejorar toda esta situación, el compromiso desde donde les toca a ustedes, así como habló el presidente del club, el doctor Juan José Zapac, y ustedes como integrantes del plantel principal de fútbol de Cerro Porteño, el hacer su labor, el tratar de ganar los partidos, justamente, llegar quizás a salir campeón, el tratar de recuperar, me refiero a que cada uno desde donde le toque, tratar de hacerlo mejor, para que el hincha de Cerro Porteño, el verdadero hincha, el niño, la familia, que quiera acudir a la cancha, pueda hacerlo en paz, pueda hacerlo en tranquilidad y pueda disfrutar del espectáculo futbolístico que en este caso ustedes protagonizan. Sí, el equipo, el futbolista estaba entregándose acorde al paladar del cerrista y la familia cerrista estaba haciendo lo que siempre hace, alentar al equipo, y por eso considero de que no podemos dejarnos vencer por una pequeña minoría. Por eso queremos fortalecer el vínculo afectivo. Siempre digo que el socio vitalicio, el socio, el hincha, son merecedores de buenos momentos, y no podemos desistir ante una adversidad de un grupo minúsculo que no le encuentro razón de ser a lo que ha sucedido. Por eso nuestra invitación es que esta familia no debe ser manchada, porque la real familia es la que abuchó y es la que intentó salvar, como decía Jan y Diego, de poder recibir los mitaí o las personas, la desesperación de ver que usaban las banderas como tobogán para poder salir. A nosotros nos generó también una responsabilidad para con un familiar, y eso somos la mayoría. Entonces debemos seguir estableciendo que esta familia tiene que estar más fuerte que nunca, que la ilusión que tuvimos y que cada uno de los futbolistas se llevó cuando terminó el 2023 a su casa y lo hizo con gran responsabilidad,
no se opaque ni se desvirtúe, que la ilusión siga y que el apoyo familiar continúe y que intentemos desde lo deportivo y desde lo afectivo poder llegar al destino que tanto deseamos. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Ponelo otra vez lo que dijo a la parte final, si sos tan amable, por favor. Vivir los mitaí o las personas, la desesperación de ver que usaban las banderas como tobogán para poder salir, a nosotros nos generó también una responsabilidad para con un familiar. Y eso somos la mayoría. Entonces debemos seguir estableciendo que esta familia tiene que estar más fuerte que nunca, que la ilusión que tuvimos y que cada uno de los futbolistas se llevó cuando terminó el 2023 a su casa y lo hizo con gran responsabilidad, no se opaque ni se desvirtúe, que la ilusión siga y que el apoyo familiar continúe y que intentemos desde lo deportivo y desde lo afectivo poder llegar al destino que tanto deseamos en junio. Muchísimas gracias, Choco, lo que decía el trabajo editado de Choco, ya con Bernay, el técnico de Cerro. Vamos por primero a la audiencia, niño. Está la foto de los vinos Álamos, gentileza de fruto de los Andes. En el Twitter, 618-4700. 618-4700. Allí se comunican los oyentes para el sorteo correspondiente. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado de Cemento Valdemí, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñembú. Si tienes planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. ¿Están con los oyentes? Me das el ok, vamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, niño. Señor, ¿tu nombre? Walter Torres, 456. Walter, anotado. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0182-23-23-23. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en Porta, calles principales en Pedra, con salida a rutas importantes no Italia, Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Hola. Hola, bienvenida Centurión 349. 349, anotada, señora. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa, acción analgésica y antiinflamatoria. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. ¿Cuántas más hacemos, niño? 10, señor. 10. Hola, más oyentes, hola. Hola. Se fue, 618-4700, hola. Niño, ¿cómo estás? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿tu nombre? Ángel Barrios, 802. Anotado, Ángel. Aprovecha 4 días de mega descuentos en Punto Farmacy. 4 días desde este miércoles, hoy 31 de enero al sábado 3 de febrero. Tenés hasta 60% de descuento en artículos seleccionados hasta agotar stock. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Vení a Bristol y aprovechar la semana de TVs y celulares. Celular Samsung A04, cuotas de 99.000 guaraníes. Con tu compra participaste en la promo de 2.000 millones en premios. Escrinos al 0991670000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hola, Larisa Caballero. Larisa, últimos 3. 561. Correcto, anotada. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Hola. Hola, Silvia Caballero, 570. ¿Cuántos años tenés, Silvia? 35. No tenés vos, 35. Por favor, cuando sorteamos bebidas, en este caso vinos, que no llamen los menores, hincapié a los padres, por favor. Gracias. 021-618-4700. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extension y olvídate el calor Tokio prendidos a tu vida. Ya decía, para Fruto de los Andes, muchísimas gracias. Tenemos el tinto y el blanco. Sí. Al Álamo, Fruto de los Andes, gracias. Seguimos, niño. Hola. Buenas tardes, sí. Ricardo Barrios, 657.
657, anotado. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, se fue. Hola, buenas tardes. Martínez. A ver, repetime, por favor. Marcelo Martínez. Últimos 3, Marcelo. 330. Correcto. ¿Por cuánto vamos, niño? Hasta aquí 6 llamadas, señor. Muy bien. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para recorrer más o con alguien más, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Hola. Sí, buen día. María Molinas, 940. ¿Cómo? María Molinas. María Molinas, 940. Saluda a Silvia María. La promo como tal vuelve comprando 3 cubiertas y te llevas una gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas como tal, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. 618-4700. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Martina Rúa, 840. Correcto. Juega y gana en el slot del Sol Online, Casino Online, que más pague rápido y retira tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. 2 oyentes y cerramos. 618-4700. Hola, buenas tardes. Hola, niño, ¿qué tal? Wilson Maldonado, 524. 524, anotado, Wilson. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. 1 y cerramos. Hola. Carlos Zarza, 234. Correcto. Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla o un guisacho, obvio, con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef. Pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Vamos a hacer el sorteo correspondiente a Fruto de los Andes. Muchísimas gracias, Mariela Gavilán. Para Álamos, el kit, un solo ganador o ganadora. Muchísimas gracias. Copetrol bajó el precio de sus combustibles. Supra 95, 6.150, Suprema 97, 7.500, Diesel Gold 7.690, Diesel Elite S10, 9.340 guaraníes todos los días. Acércate a la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque. Consulta en @Copetrol_PY. Copetrol, vamos. ¿Cuál es el ganador? Carlos Quise le dio el papelito ahí a Víctor. 8. Martín Arrúa, 840. Martín Arrúa es el ganador de los vinos Álamos. Martín Arrúa, 840. Tiene que llamarle a, perdón, por pasar por los gines atrás de Telefuturo. Martín Arrúa. Aquí Arrúa. tenemos los vinos para Martín Arrúa. Muy bien, Martín Arrúa, aquí en Andrade. Muchísimas gracias a Mariela Gavilán, en nombre de Fruto de los Andes, para Álamos. Muchísimas gracias. La conferencia, primero comercial, sí, con Cardona, y posteriormente va a hablar. A mí cuando le dije si podía hablar 11:30, ya no me respondió. Cardona, muy clásico con él. Vos escribí y no te responde. Pero yo no pierdo nada. Le agradezco a Miguel Cardona la atención. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antivuelco, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Las mejores marcas Keko, Santec, Positron, Erimar, lo que la fábrica no te dio. Este domingo 800 millones más una Corolla Cross, una Peugeot más una Lancha, más 2.000 millones en premios. CNT, el poder de cambiar Che por Emoy. Esa es una bolsa. Poné ahí arriba. ¿Viste que dice Arturo Rubín? Sacale ese. Sacale. Ahora agarrar una presilladora, dame ese papel por favor. Y pegale ahí y pegale ahí arriba, entonces ya sabe que es el ganador y no le confundimos. Por favor, Sebastián. Ahí arriba le pega así, plim, plim, dice su nombre y pasa por aquí en atrás de Telefuturo. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Lógicamente se espera resolución o al menos algo provisorio de lo que salga hoy en la reunión del tribunal, pero me resulta llamativo. General Caballero, por ejemplo, ya saca las entradas para la venta para el domingo. Incluye gradería visitante, local, platea, preferencia. Porque si mañana, perdón, Víctor, le sale hoy la entrada de Cerro Prohibida, va a decir general con argumentos. ¿Por qué no nos avisaron antes? ¿Cómo quedamos? Este es un doble filo. Sí. Es decir, es lo mismo que ayer en la conferencia se habrán percatado
que dijeron los jugadores se suspendió a los 10 del segundo tiempo. Y queremos saber cuándo jugamos, y repetían, y tenemos que saber cuándo vamos a jugar, y cuándo va. De la conferencia ayer, muy bien lo dijeron. Claro, es una medida es brillante. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Mete la presión para decir que queremos recaudar con Cerro y Agura ocurre que no pueden venir a este precio porque no sabemos qué va a pasar. Tiene razón que en el caballero. Los que compran hoy la entrada gradería visitante, si no pueden entrar va a tener que devolver general el dinero. Lo que sí noto un dispositivo diferente y me parece que tiene que ver con que ellos intuyen que algo va a pasar, porque habitualmente suelen dividir platea local, preferencia visitante, platea, y esta vez ponen directo platea y preferencia como un costo general y solo gradería visitante. O sea, en el caso que se suspenda la gente, solo cierran gradería y el resto pueden vender normalmente. Igual vas sin remera de Cerro Porteño y que no dejen entrar la barra y ya está. Exactamente. Y Celuqueño tiene la experiencia que empezó a vender la entrada y después le suspendieron, tuvo que devolver. Ese es el tema. Por eso te dije, esto es un estilo, no van a cortar las alas. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Está Ale Arce... Independiente de Rivadavia, ¿cómo terminó el partido? 3-2, le ganó a Gimnasia. Sí, el primero, el 1-0. Y el primer gol en primera división de Independiente va a quedar en la historia. Para Alex, un detalle no menor. El primer gol para él también en primera y el primer gol para su equipo. Después de no sé cuántos años. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribnos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalPY. Recupera el aceite hombre de venta libre en farmacias, calidad Papasa. Sí, no contesta. Ale, podés llamarle Gerardo, ahí también el número de Elicia Ayala, sí, que es jefa de marketing de Catedral, para entrevistarle porque se cierra estos 3 días. Estamos esperando por Eda Cantero, ahí va a hablar Cardona. Sí, en un ratito arranca, está recién anunciada la página Olimpia Media que está todo listo para empezar en un rato. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamo. Celebremos juntos con Álamo por los lazos que nos unen. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram @Frutos de los Andes PY. Vos tenés porque nos piden mucho la grabación, Choco, de Oscar Romero, tiene en el extra. Cuando hablamos con él, ahí va a encontrar en el extra, Choco. Hablamos con él y me llaman una nota a Víctor, ayer Jorge, y no es desmedro nada el que me informó. Pero después otra vez recibimos nosotros de que la palabra usó más cercano es Corintias. El más cercano. Quiere decir que yo le pregunté sobre Vasco y dijo no, porque está Ramón Díaz y pueden volver a jugar juntos. Ángel y Oscar Romero. Lichi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo para todos nuevamente hoy como cada miércoles anunciando nuestros descuentos reales, pero esta edición fue sumamente diferente porque fueron 72 horas de descuentos reales que arrancó este lunes y culmina el día de hoy, donde estamos ofreciendo descuentos en todas las categorías, con todos los medios de pago y en todas las sucursales a nivel país, con hasta 50%. Estamos contando con descuentos imperdibles como el sector de solares, que es el más solicitado el día de hoy, el sector de perfumería, el sector de repelentes, de cuidados de la salud, vitaminas y suplementos. En todas las categorías hoy encontrarán descuentos imperdibles en Farmacias Catedral, pero por sobre todo, además de ser las 72 horas que culmina el día de hoy, hasta el día de hoy también tienen tiempo de participar de nuestra promoción de fin de año y de verano de Farmacias Catedral, donde se siguen pendientes el sorteo de 35 premios y entre ellos está el viaje a Cancún para 2 personas, el viaje a Curitiba y Cayobá para 2 personas y el viaje a Foz de Iguazú para 2 personas, entre otros premios como los vales de Farmacias Catedral, vales de combustible, de supermercado, televisores, stickers, tenemos premio en efectivo también, auriculares, un iPhone, parrillas y conservadoras que están todavía por sortearse y que vamos a anunciar los ganadores el día jueves.
La mecánica es súper simple, las compras desde 50.000 guaraníes van generando los cupones electrónicos y compras de marcas participantes doble cupón. Entonces hoy es una buena oportunidad que aparte de aprovechar los descuentos reales que tenemos en la cadena de Farmacias Catedral, también van a acumular los cupones electrónicos. Y por sobre todo que estos descuentos son en todos los canales de venta, ya sean tanto en sucursales o como en el servicio del delivery que es el 627-7000, WhatsApp 0982-97610 y también en la página web farmaciacatedral.com.py. Liz, y comprando de las marcas participantes, ¿duplicás tus cupones? Así mismo, si compras de las marcas participantes tenés doble cupón. Las marcas participantes lo van a encontrar señalizados tanto en sucursales, también van a encontrarlo en nuestras redes sociales y señalizados en la página web. Y tenemos que aprovechar esta, que hoy combina 70 horas de descuentos reales de Farmacia Catedral. ¿Qué más querés agregar, Lizzy? Con gusto. Un gusto con ustedes. Chao. Chao, gracias, muy amable. Vamos a esperar. ¿Quién está? Ale Arce. Gol en primera, como decía el niño. Ale, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿todo bien? ¿Todo bien? Contanos vos, lo tuyo. Primer gol en primera división, fútbol argentino. Independiente Rivadavia, Alex. Sí, así mismo, la verdad que hicimos un buen partido ayer y por suerte pude convertir y así ayudar también al equipo para conseguir los 3 puntos. Bueno, te quedaste en Independiente y mucho sonaba para otros equipos en el fútbol argentino, pero continuás en Independiente y esta es tu presencia con gol en la victoria 3-2 ante Gimnasia. Sí, la verdad que se habló mucho de eso, salió en las redes que había intenciones de que otros clubes me querían, pero al final no pasó nada, así que yo siempre estuve con la mente tranquila y pensando en lo que iba a hacer acá con el club y nada, hice una buena pretemporada y le estoy metiendo con todo acá con Independiente. Un segundo, Alex Arce, un segundo. Sí, Alex, y hablando del partido de ayer, un encuentro que fue cambiante porque fueron 2-0 al vestuario, después descuenta Gimnasia, otra vez pasan al frente y sobre el final tocó sufrir un poquito en esos 2 minutos finales. Sí, creo que el primer tiempo hicimos un buen trabajo, hicimos 2 goles y en el segundo tiempo entramos y la verdad que nos atacaron de todos lados, salió a buscar el empate Gimnasia, así que nada, creo que lo mantuvimos bien y pudimos hacer el 3-1 y ya al final nos hizo el 3-2 pero por suerte conseguimos la victoria y trajimos los 3 puntos a Mendoza. ¿Pudiste intercambiar palabras, hablar algo con Cristian Colmán, que estuvo del otro lado, ingresó en el segundo tiempo en Gimnasia? No, la verdad que no pude hablar con él, justo yo ya salí cuando él entró, así que después de terminar el partido no pudimos hablar. ¿Y cómo calificás esta nueva experiencia? Porque es otra cosa totalmente que vas a ir dimensionando jugar en primera división, Alex. Sí, es una nueva experiencia para mí, la verdad que contento por poder jugar acá en primera división, acá en Argentina, así que espero poder dar lo mejor de mí y seguir creciendo como futbolista. Jorge. Alex, llegó el gol allí en el primer palo anticipándote de cabeza. ¿Te dijo algo tu compañero? Porque vi que en el festejo del gol se quedó hablándote unos segundos. Como que te dijo, esa era la jugada o aquí se te da. Algo se quedó diciendo uno de tus compañeros, te dijo algo ahí en el gol. Eso me percaté en el festejo. Sí, una jugada antes tenía yo para chutar al arco y justo salió él y chutó y se fue al córner eso. Yo le reclamé esa jugada y después él se fue, tiró el centro y justo cabeceé yo, así que ahora te lo di, me dijo. Ah, entonces eso es lo que te terminó allí indicando el compañero. Excelente, sí, Alex. Y sí. Ahora ya pensar el siguiente partido, porque así fútbol argentino, allí todo de juego en juego van. Sí, la verdad que tenemos varios partidos, así que ahora jugamos el sábado de vuelta acá de local y ya nos estamos preparando para eso. Que sea con éxito, muy amable, gracias. Dale, muchas gracias, un saludo a todos. Alex Arce estrenó con gol en la primera del fútbol argentino, ayer le ganó a Gimnasia 3-2. Y la próxima fecha ante Huracán. ¿Y quién está paraguayo en Huracán? Guillermo Benítez, argentino nacionalizado paraguayo, ayer estaba en la banca de Huracán. 1000 empeños, venta, arreglo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Le podemos llamar a Gerardo Gabriel Ávalo o a Ira Cantero que nos da una mano
Primero una cosa comercial que se prepara y posteriormente sí ya la conferencia con Carlos. Llegó yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. 12:37. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. 5:30 se reúne hoy a la tarde el Tribunal Disciplinario de la APF. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa control, feel, make, feel. Estaba para cerrar con Guaraní una manera de decir Danilo Santa Cruz, diferencia en su salario, hizo que eso se frene. En principio Tacuarí lo decía el propio Regis Márquez, ayer a la tarde tendría que cerrarse lo de Guaraní, no fue posible todavía, la probabilidad. Vamos a ver si se da Danilo Santa Cruz a Guaraní. Y su seguro Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. 12:38. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0171-830-008. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Haciendo el repaso ayer del fútbol argentino, porque todos los partidos tuvieron paraguayos. Independiente le ganó 1-0 a Vélez, jugó Gabriel Ábalos en Independiente de titular, cambiado sobre el final del partido, y en Vélez titular José Florentín, que también fue cambiado en el segundo tiempo. 1-0 Independiente, segunda victoria seguida. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Y ya la han extendido hasta el 2025. Sí, así es, continúa. En San Lorenzo, sí. Y le pagaron una deuda atrasada desde marzo. Que lo decía 2023. el propio Néstor Ortigosa. Sí, exactamente. Cuando Desde marzo decía no qué cobraba. puede decirle cuando le querían de Brasil si le deben desde marzo. A vos te va a gustar, $460.000 cobro, la deuda. 460.000. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra Por eso fortaleza. decía Ortigosa, ¿qué le pueden decir si le deben desde marzo? Y lo dijo el propio gerente deportivo contra su propio club. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo, maridaje perfecto, tradicional, paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Otro partido ayer en Argentina, Newell's le ganó 2-0 a Lanús. En Newell's completó el partido Gustavo Velázquez. Y no es paraguayo, es cierto, pero debutó el ex guaraní Fernández Cedrés con la camiseta de Newell's. Y en Lanús titular Juan Cáceres, cambiado en el segundo tiempo a los 75, titular José Canales, completó todo el partido, y Julio Soler estuvo en la banca del equipo Granate. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindarte los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. 12:40. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Señora Mabel González, de parte de la Comisión Directiva del Club Sol de Mayo de Luque. A la señora Mabel González, en nombre de la familia, su cumpleaños de parte de la Comisión Directiva del Club Sol de Mayo de Luque. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Por sus 63 años, Rumbo CSA de Seguros tiene un regalo para vos, adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CSA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Otro partido anoche, Rosario Central, Banfield, empataron 0-0. Aquí no hubo paraguayos en campo, pero sí 2 en la banca. Alan Rodríguez y Giovanni Bogado no ingresaron en Rosario Central. ¿Qué te dijo ayer Peta, el representante niño? Que tiene 2 ofertas, uno de un grande de Ecuador y otro de un equipo que ya fue campeón del mundo del Brasil, y que el jugador se ¿Quién quiere, es ese? y él se quiere ir, quiere jugar. ¿Pero quién es ese? Y en un momento dio a entender lo que yo dije el otro día aquí, le mandaron al mensajero que hubo como una promesa y no le dijeron que no iba a ser titular. Él tiró algo allí, no le quise tirar más de la lengua, pero... Y no dijo Chiqui Arce que Espino le iba a alternar. Sí, que habló bien con él, pero, que quieren pero que se quede. antes, Que iba a buscar antes, la eso es lo que le molestó al jugador. Porque antes como que estaba él y no sé, horas antes pasó algo allí. Pero se va. Y son días clave, entre hoy o mañana para ver si y va ese que a va, Brasil o él Ecuador. ya sabe quién es. Brasil o Ecuador. Campeón, dijo. ¿Quién es? No quiso dar el nombre. Campeón del mundo de Corinthians, Sao Paulo. Vasco.
En el Vasco no. Inter de Porto Alegre, campeón del mundo. ¿Dónde hay que saber quién es el arquero? Porque si va a Brasil y va a ser suplente, me va a decir que me da igual quedarme. Y el otro importante, Ecuador. Allí en su momento tenía conexión por lo de Brian por Independiente del Valle. Eso es una especulación mía, Independiente, porque dijo importante el jugador, no dijo grande, pero importante últimamente estaba apareciendo allí Independiente de primera línea. Vive el verano con Electroban Piscina Bedway de 6.678 litros, estructura metálica, cuotas de 128.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Llámanos o escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿Sabe quién? No, ya. Venemos Intuición. con Intuición. el tema ahí, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que me mira? Si no tenés información, No, ¿qué? no Vamos con Oscar Romero. ¿Cómo te va, Oscar? Hola Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos y para todos tus compañeros ahí en la mesa. Bueno, a través de las redes sociales manifestaste tu desvinculación del fútbol turco. ¿No era tu contrato que terminaba en julio? ¿Esto fue antes, Oscar? Sí, así mismo es. La desvinculación acabo de hacer hace 3 días más o menos que hablaba con la gente de Turquía. Es una decisión que tomé muy personal. Ellos por suerte pudieron entender también, así que bueno, hoy me encuentro ya en el país con mi familia y bueno, después seguramente los próximos días veré mi futuro. ¿Cómo está? Eso no es estrictamente futbolístico, algo más familiar, Oscar, si se puede, ¿no? Ahondar en el tema. Sí, así mismo es, como te dije, fue una decisión un poco más personal, donde quizás los motivos que tenía para poder decidir de tomar esa decisión llevaron a que pueda rescindir. Yo sinceramente estaba muy cómodo en el club, pero bueno, se dieron situaciones de que tendría que tomar esa decisión. Fue la más acertada, así que bueno, como te dije, estoy ahora compartiendo acá con mi familia y viendo seguramente los próximos días mi futuro. Hay muchas versiones, muchos comentarios que podría volver al fútbol paraguayo. Y te pregunto, Oscar, ¿tu destino es Brasil? ¿Podría ser? ¿Cuál es ¿Tenés algo a la vista o no, Oscar Romero? Oscar, contanos. Y mira, sinceramente Arturo, todavía no he pensado en eso. Fue todo muy rápido la decisión, también la desvinculación del equipo turco, entonces tampoco no me dejó ni pensar todavía en dónde quizás me toque jugarlo en los próximos años, pero bueno, hoy más quizás la mentalidad que tengo es poder estar acá con mi familia, compartir. Como te dije, no descarto ninguna situación. Estoy ahora atendiendo a los llamados también que me han hecho ya cuando se enteraron de la situación, y bueno, siempre uno es agradecido por aquellas personas que llaman, que muestran un cierto interés hacia mi persona, y bueno, voy a cotejar todas las opciones que tengo y de acuerdo a eso tomaré seguramente en los próximos días, como dije, una decisión. Claro, el fútbol paraguayo, lejano todavía la posibilidad de volver a nuestro fútbol, Oscar. No descarto nada, Arturo, yo no quiero descartar absolutamente nada. Escucho todas las propuestas, los llamados que estoy recibiendo, y bueno, después con mi familia decidiré dónde iré a jugar, pero vuelvo a repetir, no descarto absolutamente nada. Oscar, el tema de Olimpia que trascendió, te habrás enterado, vos mismo, tu familia, ¿qué hay de esto? Sí, me llegaron, por supuesto, también algunas cosas que han salido acá en Paraguay. Bueno, se está cortando. Oscar, se está cortando. ¿Me escuchás, Oscar? Se corta la comunicación. Vamos a llamarlo otra vez. ¿Se acuerda que el club sería Brasil? Vasco. Se mencionó por el tema de Ramón Díaz. Que habría contactado con él preliminarmente, que lo conoce de la selección paraguaya, obviamente lo dirigió en Copa América 2015 y en ese momento eliminatorias. Ahí le estaba cortando, recuperamos. Oscar, Talía, te he cortado. Oscar, lo de Olimpia fue un trascendido, te hicieron saber de dónde surgió. Sí, te estaba contando, justamente seguramente por la buena relación que tengo con el entrenador, con Chiqui. No solamente hemos hablado hace pocos días, sino que desde que salí prácticamente de Cerro que he tenido esa relación, esa conversación con él. Siempre está esa muy buena relación y bueno,
solamente quizás trascendió un poco esa charla o esa conversación que tuvimos en su momento, pero no pasó más que eso. Claro, pero tuvo una intención de decirte cómo estás, qué te parece tu vuelta Olimpia. ¿Llegó a plantearse o no? ¿O era una pregunta más bien de amistad? Con Chiqui siempre hablamos de la vuelta al país, cuando estaba en Cerro Porteño también. Bueno, siempre muestra un interés hacia nosotros, digo, porque también con mi hermano suele tener esa charla. Y yo, de mi parte, sinceramente, siempre un agradecido hacia su persona, siempre se portó bastante bien en lo profesional, también en lo personal, es una gran persona. Así que siempre tenemos y mantenemos esa relación con el profesor. Bueno, nada más que fue una charla con Chiqui el tema Olimpia, eso no quedó ahí. Sí, Arturo, sí, quedó solo en una charla que tenemos prácticamente siempre. Bueno, entonces, por lo tanto, la probabilidad no es tal, Oscar. No me ha hablado tampoco de ningún interés. Como te dije, fue una conversación que tenemos siempre con él. Yo, de mi parte, recién he salido ahora, me vinculé recién de mi equipo de Turquía, así que a partir de hoy recién tengo esa posibilidad de poder escuchar opciones. He tenido, gracias a Dios, en las pocas horas que pasaron de que comuniqué eso, algunos llamados, así que seguramente voy a atender y decidiré en los próximos días. ¿Incluye Ramón Díaz Vasco da Gama? No, con él no he tenido ninguna conversación. Si bien hay alguna propuesta del fútbol brasilero que estoy analizando, pero no, con Ramón Díaz no he hablado. ¿Te gustaría tomarte un tiempo, Oscar, o vos querés que lo tuyo va acorde al hilo de pase cuando se cierre y el mercado internacional? Sí, mira, hoy me encuentro en realidad con una mentalidad de poder compartir con mi familia, estar acá en Paraguay, estar un poco más cerca. Mi esposa estamos esperando nosotros nuestro primer bebé con mi esposa, entonces también fue uno de los motivos que me llevó a tomar esa decisión. Hoy me encuentro acá con ella, no estaba en este tiempo, en este lapso, no estaba con ella compartiendo, y bueno, hoy realmente lo que más quiero es poder compartir con mi familia, estar con ella. Por supuesto también sé de que por ahí el libro de pases se va cerrando también en algunos lugares, pero seguramente Dios me va a mandar la señal o el camino en donde quizás los próximos días tenga esa posibilidad de poder decidir y también ya tener un poco claro dónde sería mi próximo equipo. ¿Llenó tus expectativas fútbol turco, Oscar? Sí, yo me sentía realmente cómodo, tranquilo, en una ciudad espectacular que es Estambul, y bueno, como te dije, tampoco estaba como que imaginando esta decisión. Hace digamos meses atrás no tenía ninguna intención de poder salir, pero bueno, se dieron situaciones que, como te conté anteriormente, me hicieron tomar decisiones rápidas, y bueno, hoy quizás eso también es el momento del fútbol, cosas que pueden pasar. Uno ya a esta altura de la carrera toma decisiones más familiares que otra cosa. Bueno, el mío no fue la excepción, y así que estoy acá tomé esa decisión, no me arrepiento, y bueno, los próximos días veré qué haré de mi futuro. Reiterándote, solamente con los compañeros para tener la información más precisa, Brasil está más cerca que otro país, ¿verdad? Es lo más, digamos, cercano, lo más concreto que me llegó, así que estoy analizando ahí. También es un tema familiar, también lo de Brasil, así que por eso también es un poco más que me inclino al fútbol brasileño. ¿Y sigue Ángel en el fútbol brasileño o no? Puede ser, es una muy linda chance, que tengo ahí también, así que, como te dije, es más familiar esa decisión, y bueno, ojalá que se pueda dar lo mejor para mi carrera. También, por supuesto, la decisión incluye el bienestar de mi familia, y ojalá que se dé todo eso. ¿Sentiste lo de Cerro ayer, la lucha, las peleas de las barras bravas de Cerro? ¿Llegaste a ver, Oscar? ¿Sentiste? Sí, estuve viendo, me puse a mirar el partido. Bueno, lastimosamente ocurrieron esos hechos, que siempre es lamentable y una tristeza para nuestro fútbol, que quizás hoy se ve un poco más
el fútbol paraguayo que antes, y bueno, mostrar esa imagen a nivel mundial, sinceramente es muy triste. Ojalá que, por supuesto, no vuelva a ocurrir, más que nada por aquellas familias que en realidad quieren disfrutar un poco de lo que es nuestro fútbol, y bueno, que pasen estas cosas, por supuesto, es lamentable. ¿Cómo sentís el tema de la selección paraguaya, Oscar? No, la selección, por supuesto, siempre está ahí. Para mí es algo muy importante. También están en esa decisión que pueda llegar a tomar de algún fútbol o de otro. Siempre está ese pensamiento hacia la selección, de volver a tener esa oportunidad. Como jugador siempre busco esa chance de vuelta de poder ser convocado, pero sé y soy consciente de que primero tengo que hacer bien las cosas en el club donde me toque estar. Así que esas son las intenciones que tengo hoy en día, de buscar un club también donde quizás pueda tener un mayor rodaje, visualización también, y bueno, después tener esa chance de vuelta a la selección. Bueno, Oscar, saludo a la familia, a Ángel, a Fernando, a toda tu familia. Estaremos en contacto y gracias por este tiempo, Oscar. Tenemos tu opinión, la realidad de Oscar Romero a través de NPI, Fútbol a lo Grande, Lestra y Monumental. Lo que está pasando con tu despido del fútbol turco y tu futuro. Gracias, Oscar, muy amable. Dale, Arturo, muchas gracias por tu llamado. Saludos ahí a tus compañeros. Un abrazo grande. Gracias, igual. Fútbol a lo Grande. Vos entendés. Oscar Romero. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. En el interior de un vehículo al sol la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Por suerte llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Shell, precios bajos, calidad superior. No, niño, ayer entrevistaste. Así mismo, habló Peta de las opciones que tiene uno de Brasil y otro del fútbol de Ecuador, y recién haciendo los cálculos, ¿cuántos equipos campeones? ¿3 nos quedó? Y Corinthians, Sao Paulo salió campeón del mundo. Porque Inter, Gremio. te insistió mucho ayer, niño. Yo te escuché, decía, sí. Y hizo mucho hincapié que fuera un campeón, dice. Así mismo, un equipo campeón. Y que estaba con una molestia, que quería tener minutos el jugador. En el caso de Peta decía, entre hoy o mañana, miércoles, jueves, será clave para la decisión, porque ahora, como se sabe, Olimpia ya tiene el porcentaje, o sea, todo el porcentaje del pase y 3 años de contrato. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas, WhatsApp gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. 12.54. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Si el lubricante te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro, compras el lubricantes en cualquier punto de venta, ingresa al link que se encuentra en las redes sociales de la promo. Completa los datos requeridos o escanea el código corre en los puntos de venta si ya estás participando. Sorteo mañana 1 de febrero del 2024. Shell Lubricantes, premia tu fidelidad. Peta, el representante de Juan Espínola. Consultarte lo de Espínola, las últimas horas habló Chiqui con él, el jugador igualmente expresó su deseo de jugar, ya sea en Olimpia, en otra institución, de jugar. Sabemos que en las próximas horas, si ya no llegó también una oferta del exterior, se puede dar. Por eso queríamos hablar contigo, Hugo. ¿Cómo sentís hoy a Juan Espínola? Y mira, creo que hablamos la semana pasada y bueno, pusimos, él quiere jugar. Me dejó saber eso hace 2 semanas, cuando le sorprendió de no haber arrancado de titular y bueno, de no hablarle también, así que sintió un poco eso y bueno, pidió que vea las opciones que teníamos y bueno, porque él quiere jugar y tampoco no quiere descuidar la selección, así que bueno, y estamos trabajando sobre eso, ¿no? Uh-huh. ¿El mercado brasileño puede ser una opción, Hugo? Sí, tenemos. Realmente llegó una oferta de Brasil, de Argentina, y bueno, ahora se sumaron un club importante de Ecuador también, que quiere contar con él, así que bueno,
Lo único que cambian un poco la propuesta ahora porque tenemos que negociar con Olimpia, ¿no? Uh-huh. O sea, del lado de Olimpia, ellos desean hoy día una venta, o podría ser también un préstamo. ¿Cómo podría ser eso, Hugo? ¿Cuál es la idea? Mira, estamos manejando las dos, préstamo con cargo y con opción a compra, obviamente, y compra definitiva, ¿no? La propuesta seguro no va a llegar entre hoy y mañana, el miércoles, mañana y el jueves, ¿no? Uh-huh. O sea, esta semana es clave para ir definiendo esa situación para Juan, que él quiere tener minutos. Sí. Creo que el jueves ya vamos a tener bien claro, ¿no? Uh-huh. Lo del equipo de Ecuador, ¿tiene Copa Libertadores? Sí. Club importante, que siempre está compitiendo con cosas importantes y bueno. Sí, juegan Libertadores. Creo que arrancan. Ellos también quieren contar con él porque ya están arrancando también, así que bueno, veremos, ¿no? El que primero llega, como se dice, y bueno, después hablar con la gente Olimpia a ver qué podemos hacer, ¿no? ¿Y lo de Brasil, un equipo recién ascendido? No. Un campeón del mundo también. Un campeón del mundo, o sea, un equipo tradicional. Sí, un equipo importante, en una ciudad importante también, así que... ¿Y allí que hasta cuándo hay tiempo lo de Brasil? ¿Esta semana? Esta semana sí, hasta el jueves, porque queremos ver qué vamos a hacer, ¿no? Así que la gente de Ecuador también me está apurando un poco, pero bueno, hay que esperarle a los grandes, ¿no? ¿Cómo le sentiste anímicamente? Porque en esa primera respuesta me decías como que no habló con él Francisco Arce, no le hablaron, se enteró ahí que sobre el final él estaba bajoneado. La verdad que muy dolido porque él quiso quedarse en Olimpia, tuvimos oferta y tengo oferta de clubes importantes de Argentina, concretas, de Brasil también, la gente de Brasil, el mismo club me pidió que le espere. Y bueno, había un club importante también que quería contar con él, está el Bahía en este caso también, que querían contar con él, y bueno, él decidió quedarse en Olimpia y bueno, jugar con Olimpia, ¿no? Siendo que tenía otras opciones también, y bueno, después dejarlo sin consultarle y hablarle, como que no, él realmente a cualquiera le molestaría, ¿no? Uh-huh. Al final de... Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. El representante niño que hablaste con él, de Juan Espínola. ¿Vos crees que se va? Recién en privado hablamos de un detalle no menor, que el tercer arquero va a préstamo igualmente al exterior. No se va, niño. Y allí veo difícil. González se va a Fénix de Uruguay. No se va a quedar sin arquero, o sea, solo Olveira. ¿Se queda, Juan? Sí. Se queda. Pero está trabajando su empresario para que juegue, ¿verdad? Pero en este momento le hace mal al chico y todo. Si no tiene nada, si no tiene el concretado, tiene que jugar callado, porque esto le pone mal la relación del jugador hasta con el propio hincha. Y no es el caso de que cada jugador que vas a sacar le tenga que dar explicación. Algunos merecen, aquellos futbolistas de gran trayectoria, como el caso de Modri, ¿por qué no calentó? Le preguntaron al Angelotti, ¿sabes? No, sí, yo creo que no va a entrar, ¿para qué lo voy a hacer calentar? Yo lo tengo que respetar, dijo. Estamos con Gabriel. ¿Cómo te va, Gabriel? Bien. Bueno, contanos tu experiencia ahora inicial que estás teniendo en Independiente, contanos. Bien, realmente contento porque nos llevan los resultados de entrada, la verdad que a veces no es fácil, si bien no pudimos tranquilo nomás, vamos a ver si podemos decirle por WhatsApp, sacamos al aire Gerardo, ¿sí? Seguramente la comunicación va a ser más nítida. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy, aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy, calidad ética. 13-2. Asismed ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Valle, Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica y consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @sismed.py. Bueno, Independiente. Estamos con Gabriel Ábalos, fue titular ayer, la visita que ganó 1-0 a Vélez, ahora viene Gimnasia el sábado. Gabriel, contanos tu participación, tu experiencia ahora en Independiente, contanos.
Sí, Arturo, por suerte muy bien, todo muy positivo porque pudimos encontrar 2 victorias de entrada y bueno, eso siempre es importante, ¿verdad? Si bien todavía no pudimos demostrar el juego que queremos hacer, por momentos lo hicimos, pero bueno, todavía falta aceitar algunas cosas. Contanos esto del campeonato argentino con los paraguayos. Es un campeonato muy intenso, Gabriel, ¿no? Sí, súper intenso, los equipos casi todos tratan de mantener una intensidad futbolística muy buena, física, es muy físico, técnicamente también de un nivel bastante alto, así que lleva mucho trabajo, ¿verdad? En cada partido. Ayer realmente hicimos un esfuerzo muy grande todo el equipo y bueno, nos quedamos con esta victoria que realmente es muy importante para nosotros. Un segundo, por favor. Gabriel, un partido duro el de ayer ante Vélez y por sobre todo valorar que 2 partidos de visitante con victoria. Ahora tendrán el debut como local ante Gimnasia La Plata el día sábado, pero es un gran arranque para ustedes, independientemente de lo que decías que hay todavía cosas por mejorar desde el funcionamiento seguramente. Sí, totalmente. Ayer fue un partido muy complicado, muy complejo porque era un partido bastante físico donde sabíamos que teníamos que imponernos en personalidad, en todo tipo de cosas en el terreno de juego. Lo pudimos hacer, no mostrando una cara muy buena futbolísticamente, pero personalmente y grupalmente lo hicimos muy bien. Gabriel, ¿y ya percibís, ya vas asimilando en estas primeras semanas que es otro mundo completamente independiente, seguramente otra presión con el respeto que se merece Argentinos Juniors, pero definitivamente es otro ambiente a partir de ahora para vos en Independiente? Sí, totalmente. Independiente, como todos saben, es un equipo grande del continente y muy conocido en todos lados, ¿verdad? Entonces tiene muchísima gente, una hinchada bastante pesada también, porque obviamente siempre tienen que pedir lo más alto posible para el club, ¿verdad? Pero bueno, bien adaptado, realmente muy bien aceptado en cuestiones de la gente, también en el plantel. Estoy contento y bueno, ojalá sea un gran torneo y un gran año. Gracias por el tiempo, Gabriel, como siempre. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Gracias. Gabriel Ábalos, Edgar Cantero. Edgar. Hola, Cardona, señor. Entonces, es muy difícil por este momento meter a todos. Entonces, se está trabajando de una manera inteligente para armar una comisión directiva titulares, suplentes, tribunal electoral, y vamos a hacer seguramente comisiones de trabajo a diferentes áreas. Pero se está dialogando, se está hablando, y vamos a hacer seguramente comisiones de trabajo a diferentes áreas. Pero se está dialogando, se está hablando profundamente, se están ajustando los detalles y Dios quiera que, yo creo que no era más, tengo la esperanza de que podamos llegar con madurez, con sensatez, todo a buen puerto, porque el Olimpia necesita. El Olimpia no puede tener problemas afuera con todo lo que son las batallas económicas, deportivas, con todo lo que sabemos que es muy difícil llevar adelante, y encima tener problemas adentro en la casa. Entonces vamos a votar y estamos votando todo el esfuerzo de la sabiduría, la paciencia, la madurez, para que el Olimpia salga unido, llegue unido y tengamos una lista consensuada donde desde el día 1, o mejor desde el viernes, ya empiecen todos a trabajar. Vamos a trabajar y yo voy a ser un colaborador con ellos en todo este tema, porque ya lo dije, yo voy a ayudarles siempre al Olimpia, yo no le voy a abandonar, y estoy monitoreando que esto vaya de la mejor manera posible y entre todos sacar el Olimpia adelante. En cuanto a lo de Patiño, hoy se está haciendo los test de médicos, esta mañana y esta tarde se hacen los test intensos, los test de estrés físico, y sobre eso vamos a tener el dictamen médico y ahí recién se toman las decisiones. Olimpia siempre es serio en ese tipo de cosas, hasta no tener un diagnóstico, más o tenemos un excelente equipo de profesionales, hay intenciones, pero se tienen que pasar todas esas pruebas. Y cuando los Juan Espínola, es una opción, y estamos analizando también otras opciones, no solamente Alberto Espínola, digamos, estamos estudiando también otra, esa es una alternativa y estamos evaluando otra. Presidente, buenas tardes, Erwin Velázquez para la R800. Consultarle con relación a la firma con Pilsen, ¿se puede saber el monto por la cual estamparon la firma nuevamente?
No, esas son cláusulas de confidencialidad que tiene. La verdad que eso no corresponde contar. O sea, en este momento no corresponde, no decimos la cifra, los números son un tema, ya te repito, es una cifra importante, parte va en recursos económicos y una gran parte también en productos. Presidente, buenas tardes, Álvaro Ponte para Universo 970 y Gen. Volviendo a lo futbolístico, los refuerzos, ¿cómo están viendo hasta aquí los que llegaron? Con lo de Patiño y Espínola, si se concretan ambos, cerraría Olimpia el grupo de contrataciones. Consultarte también la situación de Juan Espínola, igual una oferta oficial al club Olimpia, jugarse comentó en conferencia de prensa, que quiere contar con el arquero, que quiere que se quede en el club. Lo de Junior Barreto también, presidente, si es que llegó alguna oferta concreta nuevamente. Bueno, empiezo al revés con tu respuesta. Lo de Junior Barreto, en un momento hubo un interés, pero no se avanzó más que eso. No llegamos a un acuerdo como queríamos. Lo de Juan Espínola no hay nada. La verdad que no hay nada. Yo quisiera contar con los dos arqueros. Ya en su momento me puse duro con el tema Gastón Olveira, que ya subieron todo, que sí había ofertas, que tampoco no le cerraban al Olimpia. Entonces nosotros estamos tratando de hacer un esfuerzo por mantener un equipo muy competitivo con 2 titulares por puesto, porque consideramos que esa es la manera que vamos a tener un club competitivo. Y creo que con esto estamos cerca de 8 o 9 refuerzos que hemos traído, con Carlos Espínola, con Hugo Benítez, con Fernando Román, con Rodney Rede, con Carlos Arrúa, con Lucas Prato. Estamos haciendo un esfuerzo importante por tener todo esto. Y una de las negociaciones, sí, es lo de Patiño, estamos viendo. Y no nos vamos a quedar solamente con esto, estamos tirando 1 o 2 alternativas más. Fuera también está Tobías Morínigo, recuperamos también la avenida de Parzajuco otra vez que venga. O sea, estamos tratando de armar un equipo muy competitivo, pero todavía no se terminaron todas las negociaciones, pueden haber más novedades. Presidente, volviendo al tema electoral, ¿qué faltaría para que se concrete en definitiva la unión y que el día de mañana solamente se presente una sola lista para que encabece la presidencia del Club Olimpia? El diálogo, la comunicación, la planificación, y estos son momentos muy importantes, ¿verdad? Pues se tienen que definir ciertos criterios, cómo se quiere seguir trabajando, unificar eso, hacer una apertura, una política del club. Yo creo que nosotros venimos siguiendo una política y creemos que compartimos ambos grupos la misma política. Estamos trabajando para unificar, es cuestión de definir algunos nombres y se está cerrando, casi está cerrado, pero son detalles operativos comunicacionales de tratar de ajustar los últimos detalles. Pues yo creo y te digo, tengo la esperanza de que estamos muy bien encaminados. Presidente, dijiste, además de Patiño y Espínola, vendrían un par más de refuerzos. ¿Qué puestos serían los que en principio estarían llegando? Y consultarle acerca de los avances que se están realizando, los trabajos que se están realizando en Para Uno. Bien sabemos que hay un trabajo realmente muy bueno el que se está realizando. Y el clásico, se habla teniendo en cuenta de que Olimpia es local en esta primera rueda. ¿Sería plenamente Olimpia el estadio o le darían el 50-50 o se daría ese 50-50 mejor? Bueno, empiezo con el tema del clásico. Entonces, si Olimpia es local, va a ser en el Defensores. Ahí nada, reglamentariamente dice que eso es 50-50, no hay mucho que hacer ahí. Uno tiene que cumplir con las reglas y se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. En cuanto a los jugadores, te repito, ¿verdad? Aparte de todo esto que te dije, lo de Patiño está en análisis, lo de Beto Espínola está en análisis y hay otros nombres que por precaución el Olimpia siempre, hasta no tener avanzado algo concreto, no puedo decir, ¿verdad? Nada, no hay un número 9 que estamos luchando y estamos viendo un mediocampista más también. Es una alternativa. Presidente, Gustavo Aguilar nuevamente para Deporte Total. Entre tantas cosas que está manejando, primeramente en el orden institucional, si le digo, Coto Nogués, Cristian Domínguez, Jairo Yambay, estamos lejos de los posibles candidatos que estarían en la plataforma ahí arriba en la lista. ¿Estamos lejos, presidente? Voy a responder otra vez lo que dijo Ariel. Vamos a hablar de Para Uno primero. Entonces, nuestra cancha está muy bien, se está nivelando, se está haciendo un trabajo extraordinario. Vamos a hacer un sistema de regadío único, un pasto espectacular. Vamos a hacer una cancha de primera como se merece el Club Olimpia.
Y en cuanto a los nombres, es como la política, en la conspiración no se cuenta nunca hasta último minuto, pues esto por hora cambia, así que estamos trabajando en eso. Tengan la esperanza de que estamos bien encaminados, eso le puedo decir. Y en lo futbolístico, ¿cómo está viendo el andar de Olimpia en este inicio de campeonato? Porque hubo muchas críticas, incluso contra el cuerpo técnico, entre otras cosas más. ¿Cómo usted está notando? No es de cambiar por cambiar de entrenadores, no es de romper procesos, pero ¿cómo usted está notando internamente esta situación, presidente? Bueno, mira, primero te voy a decir, la verdad que Olimpia pasa por una situación muy particular que no tienen otros clubes. Como saben, tuvimos que levantar los últimos 8 casos FIFA que pudimos hacer a mediados de enero, donde ahí recién se habilitó la posibilidad de poder contratar jugadores. Cuando hablamos con los jugadores le enviamos una oferta con una cláusula condicional donde decía siempre y cuando levantemos FIFA, ¿quién jugador quiere venir así? Es muy difícil. Entonces Olimpia tiene que sobrepasar todo ese esfuerzo. Hacemos y que más logramos levantar, y hay jugadores que vinieron hace una semana, otros que están viniendo ahora, entonces no viene de una situación normal como los otros que pueden ya estar desde noviembre, diciembre planificando a corto, mediano. Olimpia viene luchando, apagando incendios y seguimos así, pero a pesar de todo eso estamos logrando un equipo competitivo. Y la verdad que cuesta mucho ensamblar un equipo. Cualquiera de ustedes que están hace años en el fútbol saben que no se arma un equipo de un día a otro, donde hay jugadores que vinieron hace 4 días, hace 5 días, hace 7 días. Es muy difícil, hay un proceso donde un equipo va trabajando y se va armando un equipo que trabaja automáticamente y entonces muy feo me decir los resultados. No estoy contento con los resultados, obviamente, yo quiero ganar todo. Olimpia siempre rinde examen final cada fin de semana. Y cuando no gana yo quiero romper todo el vestuario, las puertas, todo en mi temperamento, pero bueno, hay que llevar con proceso, hay que llevar con calma y ojalá que se vayan dando los resultados. A mí me gustó el primer tiempo del último partido, después no salieron las cosas como queríamos, pero también las herramientas le estamos dando de a última hora, contrarreloj. O sea, es muy difícil, y sé que es difícil, pero hay que tener un poco de paciencia como siempre. Presidente, por aquí, para ABC Cardinal, ABC TV, ¿en qué medida puede afectar a Olimpia o no si aparece una contienda electoral en la puja por la presidencia? Y por otro lado, usted deja la presidencia, trabajó un montón, somos testigos todos del pueblo olimpista, pero ¿cómo queda la casa? Por sobre todo la afición puede quedar tranquila, ¿queda la casa ordenada, presidente? Bueno, empiezo con el tema de la contienda electoral. Yo creo que cuando vos tenés muchos problemas afuera que administrar, problemas financieros, problemas de toda índole, de lo deportivo, de tal cosa, vos no podés tener también problemas en la casa, si no, no hay forma de aguantar. Entonces, una contienda electoral no es sana para el Olimpia. En este momento, si fuese un club que está en situaciones normales, diría así, un club que tiene remando, que viene luchando, que se tiene que cuidar todos los detalles, que creemos que hemos ordenado. Voy a presentar mi balanza ahora el 2 de mayo en un 70-75%, pero esto no significa que hay que descuidarse 20-25%, si no se hacen bien puede tener una crisis. Entonces hay que trabajar, hay que ordenar, hemos reestructurado deuda, ya lo dije, hemos gestionado sponsors durísimos durante mucho tiempo de negociación, sponsors importantísimos que nos han permitido tener un respiro financiero para bajar deudas, para aplacar deudas, para pagar lo de la FIFA. Les digo, en los últimos 13 meses, respondiéndote, hemos levantado 19 casos FIFA por un valor de $10.500.000. Ustedes saben lo que es destinar en un año solamente para pagar FIFA $10 millones. Eso es muy difícil. Entonces, por lo menos eso se logró. No se terminó en todos los casos FIFA. Hay más casos FIFA que están pendientes en 2 o 3 casos, que hay que seguir luchando. La casa está mejor, la casa está por el camino correcto, estamos llevándolo limpio, ordenado, pero esto dista mucho de que esté todo solucionado. Por eso es que los olimpistas tenemos que unirnos, trabajar todos juntos, poner nuestro grano de arena, seguir apostando. Yo voy a seguir colaborando, aunque no esté en el día a día posiblemente, pero sí voy a estar colaborando con la comisión directiva, porque yo quiero una Olimpia que yo me pueda ir el fin de semana a disfrutar de mi Olimpia, que sea competitivo y que esté ganando. Buenas tardes, presidente. Brenda Vera para La Deportiva y Panorama del Deporte. Antes que nada, nuevamente felicitaciones por el convenio con tan prestigiosa marca.
La primera pregunta, ¿a partir de cuándo el hincha estaría pudiendo disfrutar la edición franqueada de Pilsen? Y la segunda, si usted ya decidió si... Muy bien. Llegan las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral. Hasta hoy, 31 de enero, descuentos de hasta el 50% con todos los medios de pago. Realiza tus pedidos al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Miguel Cardona, presidente Olimpia, tenemos a Edgar Cantero en la cobertura, nuestro compañero NPI. Muchísimas gracias a Telefuturo por la presencia propia de nuestro compañero que nos da la mano, Edgar Cantero. Seguimos, Darío. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Dos locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731, Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Edgar, el ambiente que se tiene, Edgar. ¿Edgar Cantero está? Gano una sorpresa rápida, por favor. ¿Y Edgar me escucha a mí? Edgar. Presidente, para cerrar, utilizaste la palabra conspiración. Me llegó a la conferencia. Presidente, para cerrar, utilizaste la palabra conspiración. Me llegó a la conferencia de prensa de Chiquiarse. Él dijo que conspiran, utilizó la palabra que conspiran en su contra, evidentemente, y no quiso dar a alegar que fue hacia un miembro de la prensa, o si hacia un directivo, o si hacia los propios jugadores. ¿Cómo tomaste vos cuando escuchaste que tu entrenador dijo que están conspirando, y más todavía con todo lo que ocurrió? ¿Cómo viviste también vos esa semana que se dijo que ya hablaban con Martín Palermo para suplantar a Chiquiarse? Es que cuando hay tanto ruido, Martín, yo soy el que tengo la información, yo soy el presidente. Claro, Miguel Cardona en conferencia. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostala.la. Que los útiles de hoy se conviertan en los recuerdos del mañana. Esta vuelta de clases con tus tarjetas de crédito Bancopp. Tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Bancopp crece desde la raíz. Decí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. En Comercial Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Edgar Cantero está? Sigue capeando nuestro fútbol. ¿Qué lectura tiene el presidente? ¿Cómo erradicar este mal, este cáncer que vive el fútbol paraguayo? Y ¿tiene alguna lectura al respecto de lo que alega el Cerro Porteño, que quiere jugar el partido? Según el reglamento es pérdida de puntos. Yo no quiero opinar del tema de yo lo que sí puedo opinar es que la verdad que sí se ve ese tipo de cosas, que como un aficionado que me gusta el fútbol, me pone muy triste ver eso, triste el tema de la familia, así sufriendo cuando ocurre eso, triste de la familia. En Olimpia por lo menos tenemos una línea conductual muy clara, saben cómo es la línea, cómo son las reglas, cómo se tiene que actuar. Hasta hoy venimos trabajando muy bien, gracias a Dios, con todo, que tiene una línea de trabajo importante. Pero yo creo que la seguridad es un tema que tenemos que todos invertir más, apostar en esto, porque siempre hay gente que va con buena intención, hay gente que hay implicado en todo este tema, en todas las líneas, siempre hay eso. Nosotros estamos apostando a una tecnología dentro del convenio que hice la semana pasada con Cueva. Era un acuerdo de una inversión de $2 millones en el estadio para el tema de seguridad, para que haya reconocimiento facial, quién va a entrar, si tiene o no tiene antecedentes. Va a haber una cantidad más de 100 cámaras grabando todo el tema. Vamos a saber que vamos a poder detectar todo, porque es lo que más quiero, por eso le incluimos las cosas que hace. La seguridad está directamente relacionada también con la tecnología. La gente que sepa que se le está grabando, tiene que identificar, es mucho más fácil de tomar medidas. Entonces, lo que buscamos todos nosotros es un show, un espectáculo, y que la familia vaya con tranquilidad a la casa. Entonces, un proceso no se soluciona de una vez, es un proceso que se tiene que ir trabajando y hay que poner tecnología para mejorar eso. Es decir, en otros lugares donde para entrar al estadio de reconocimiento facial están todos grabados, aquellos que ya tienen antecedentes, enseguida se miran, no le dejan entrar. Entonces, esto es más fácil. Eso tenemos que hacer. No hay otro camino que la tecnología. La seguridad es determinante y que la familia vaya, ¿no?
Ustedes me conocen, yo no con mi familia, con otra. Lo único que quiero es que igual sea una fiesta para la familia. De esta manera combinamos. De esta manera termina la conferencia de prensa del presidente Cardona, hablando con relación a, haciendo un resumen, que hay 2 posibles presidentes, pero quiere una lista única, y también de que Patiño se hace las pruebas médicas hoy y que también se está negociando lo del Beto Espinola. Ahora, el ambiente, ¿cómo lo sentiste? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, está tranquilo, lo veo tranquilo. En este momento está haciendo la firma de la camiseta, él se lo ve tranquilo, y peleando justamente, insistió mucho en esto Arturo, de tener una lista unificada, de que los candidatos lleguen unificados y que no exista 2 listas para la asamblea de Olimpia. Hay 2 candidatos, Edgar, vos sabés, el caso de Coto López, actual tesorero, y Cristian Domínguez, con un detalle. El mismo equipo que está, por ejemplo, Pechi, seguirá como vicepresidente. Estamos hablando que si es Coto Nogués se mantienen los mismos de comisión directiva, agregándose nomás Julio Jiménez, que es asesor jurídico y delegado, integraría la comisión directiva. Quiere mantener la misma base con Coto Nogués de lo que hoy están, Edgar. Es así, señor, es así. Esa es la idea que tiene justamente Cardona. Aparece Cristian Domínguez como la segunda opción, pero la idea es que se pueda mantener con Coto como presidente y el equipo que usted mencionó con los nombres. Muchísimas gracias, Edgar Canteros, muchísimas nuestro compañero de NPI Telefuturo. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad, la mayor y más conveniente casa de empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. ¿Tardas mucho tiempo para levantar paredes? Utiliza el mortero de elevación Sicabol 105 y levante tu pared en solo 2 a 3 horas. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesórate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. 1324. En el Ahorrazo nos preparamos para volver a clases como nunca. Envíanos tu lista de útiles y nos encargamos por vos. Pedidos al 0974-221-316. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. ¿Quiere decir que no progresó lo de Vélez? En el caso de No, ya está frío y ya no. No va. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado de Cemento Valdemia, Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguro.com.py. Me quedo dando vueltas que siguen buscando un delantero más. Eso quiere decir que ninguno convenció la apuesta de Paiva, la llegada de Prato, la fórmula de ponerlo a Almeida, de Eli González, porque siguen buscando un delantero más. Eso lo dijo Miguel Cardona. Salvo que el delantero no sea 9. Ahí está. Y sea... No, pero 9 dijo él. Dijo 9, hay cambio. Si dijo 9, hay cambio. Carlos Quise, Matías Almeida no es 9. El mediocampista también, habría que ver si es más de ataque o es más de corte. Cuando es mediocampista, en principio es más de marca, ¿verdad? Rubilot te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubilot Alarmas, estés donde estés. Más información al 0182-23-23-23. Es cierto lo que decís, Arturo, de que tienen mucho, pero son todos jugadores de la misma característica, casi que todos de la misma característica. Tal vez Buera sea un poquito distinto, pero el Buera que vimos para Olimpia no satisfizo. Si él no aprende ciertas cosas que creo que puede aprender, no va a ser todo lo útil que podría ser. ¿Sentiste, Bruera, la ilusión del padre cuando se encargó de la gestión para que vaya Olimpia dueño del 50% del pase? Sí. El papá fue y le dijo a la dirigencia nacional: yo tengo un deseo, y ahí negoció. Ni figura, Bruera. Pues supongo que Arce era el técnico. Sí. Cuando llegó recién Julio Cáceres, tampoco lo hizo jugar. Tampoco lo hizo jugar. ¿Quién se equivoca ahí? En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Pero vas a una pregunta que no te va a contestar nadie. ¿Quién va a asumir un error de ese tipo? ¿Y quién dice que es un error también? No, pero yo, dirigente de Olimpia, le digo a Brena, mira, te queremos mucho, como le dijo una vez Juan Patiño a Arce cuando en Cerro, y buscate otro lado, todavía está libre. Bueno, pero acordate que Olimpia gastó 1.100.000. Brena ni siquiera ha considerado. Tú a mí, no soy irónico,
Paiva, que en su primera conferencia dijo si le van a crucificar a... ¿cómo es? A Paiva yo me voy crucificado con él, decía Chiqui. Y ni lo pone. El Lacto Holanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos, leche entera, descremada y semidescremada y las riquísimas leches funcionales. Lacto Holanda, el lacto número uno, el más preferido y consumido del país, la salud de cada Y día. hay que entender lo que dice Cardona atacante, pero nosotros creemos que es 9 cuando decimos... Pero dijo 9. Dijo 9. ¿Y quién más? 8, 9 va a tener. Quitadol Plus combina ibuprofeno y paracetamol con efecto potente y eficaz para caídas o golpes. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. ¿Y cómo? No mentís. Pero tenemos que tratar de explicarle al hincha de Olimpia. ¿Y cómo jugó los 2 últimos partidos? Y sin el 9 típico de referencia, ¿Y Derli y Prato qué? Almeida. ¿Prato qué? No, pero Prato entró y... No, te pregunto, ¿Prato qué? Pero la idea inicial era sin 9 de referencia. ¿Pero y Prato qué? Delantero. Y delantero, pero hoy No, está nueve, ahí tío. entre... No, no es nueve. Jugaba cuando fue campeón. 9, pero le Es un pusieron inquilino una de la- opción Es un de inquilino. tirarle pelota y que aguante o que corra al espacio. Espera. Los científicos de fútbol dicen que los 9 de No, campo él se dice no. inventó el falso 9, Espera. que inventaron los argentinos, porque esa frase es argentina, el falso 9, inventaron para Argentina. Y aquí nos volvimos locos en Paraguay, el falso. No. ¿Qué es lo que me mira? ¿Y te acuerdas qué es? Araña. ¿Te acuerdas cómo era antes? No. ¿Dónde jugaba? ¿Te acuerdas antes? Y ahora no está saliendo. Y güey, lo mismo le pasa a Prato. ¿Qué es lo que le pasa a Prato? ¿Que vos sos su abogado? No, ya Prato sale. está fuera de forma. Yo técnico, Estoy por de mi acuerdo. prestigio, no lo pongo a Prato. Le digo a Prato, mira, anda bien primero, porque no está en condiciones y te pongo a vos, emergencia. ¿Y dónde están los otros? ¿Cómo van a mirar lo que están bien físicamente si Prato físicamente no está bien o digo un disparate? Es el único que no está bien y juega. Y bueno, Aprovecha 4 días de mega descuentos en Punto Farmacy. 4 días desde hoy, miércoles 31 de enero al sábado 3 de febrero. Tenés hasta 60% de descuento en artículos seleccionados hasta agotar stock. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu lo economía. trajeron a Prato, era experimentado, tendrá su capacidad, pero se nota que físicamente no está, con otro detalle. Cuando vos no estás físicamente, lo primero que nos van a decir quienes fueron jugadores es buscar pretextos. Totalmente de Una acuerdo. falta hace él, el árbitro sanciona y se ríe. La única Ese manera. es el pretexto de Prato. No, totalmente Arturo, de acuerdo contigo. La única manera de adquirir ritmo es asumiendo riesgo, jugar, ponerle. Y sí, No. eso no es riesgo que un entrenador corre. No, el prestigio de Arce y No. no, por favor. Ahora, ¿Cuándo lo que va a está estar ganando entonces 4-0, ponele. si no le pone? Espera, Se no. puede con arañas. No, el el jugador de fútbol no gana estado ni plenitud en los partidos, gana a través del entrenamiento. Y del ritmo de juego también, Carlos. Necesita jugar. Una cosa es entrenar y otra cosa es jugar. No. Mentira, eso muchachos, el jugador de fútbol, si vos entrenás bien, hay un concepto básico de la vida del jugador de fútbol. Vos entrenás bien, aumenta tus posibilidades de jugar bien. Le voy a enseñar algo si me permitís, que te corté. No, es la primera vez, pero está permitido. Hermes Huelmo, cuando vino acá, y vos estuviste con el plantel de Olimpia. Sí, un fenómeno. Fue bien claro cuando dijo, yo no le quiero dedicar a la araña. Sí, te escucho, Me Arturo. miraron mal, porque eso y se presentó en el Olimpia. Cubilla dijo, venimos para ser campeones. Dijo, este tipo está loco, dijeron todos. Olimpia campeón de la Copa. ¿De dónde voy a salir este Cubilla de todo? Y lo primero que dijo fue, ¿sabe qué dijo Hermes Huelmo? Cuyo paño de lágrimas los jugadores eran para Maño Ruiz. Con su cabello, el tipo, el papá de, ¿cómo se llama el colombiano? Tony Valderrama. El Valderrama. Y, Hacía el pelo de Cubilla cuando llegó. Le dice Hermes Huelmo, bueno, nuestro trabajo va a ser intenso. El que tenga algún problema físico o sienta algo que avise con tiempo. Después ya va a ser tarde, ¿es verdad o mentira? Sí, es verdad. Y hay uno que tuvo que salir, ¿es verdad o mentira? Sí, es verdad. Pero, bueno, está bien. No me equivoqué. Yo digo, digo lo que dijo. Correcto. Yo no estoy diciendo si obró después, posteriormente. No, pero digo nomás. Pero avisó. Sí, le sacó a un muchacho y uno se pregunta por una botella de soda, que fue campeón en el 78, campeón paraguayo, Paulín, no importa, gran amigo. Y uno se pregunta si fuera otro, si fuera Talavera, ¿lo hubiera sacado o no lo hubiera sacado? Y ahí tenemos un ejemplo, por eso digo que en el fútbol todo ya sucedió. El técnico de Manchester United, el holandés. Cuando Cristiano Ronaldo no se presentó porque tuvo problemas su señora con el embarazo del hijo, él dijo, no es responsable, lo marginó del Manchester. Rashford,
una figura, a mí me encanta como jugador, no se presentó todos los días en entrenar. el match, le multó nomás económicamente, pero no le separó del grupo, ¿verdad? 760.000. No, yo hablo de la realidad. No, digo nomás que las grandes decisiones disciplinarias también se mira aquí en la fecha. Sí. Si ese jugador lo vas a necesitar, no le vas a necesitar. Pero la continuación que tiene estos fenómenos del mundo, comparando con nosotros, estamos lejos. Del producto y de la venta al jugador. Bueno, a este le multaron $760.000, acá le van a multar 10.000. Bueno. Ven y abriste la brecha la semana de TVs y celulares TV Win 32 pulgadas HD Smart cuotas de 99.000 guaraníes. Escribinos al 0991670000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Yo soy Paivi, nomás para que Olimpia cree que un haga quilombo chiquiarse le puede contar todo distorsionado. Le dice, me juego con vos. Y le pone a uno fuera de forma. Prato está fuera de forma. Y yo me hago cargo. Lo que de mi ojo nomás es. Y busca pretexto riéndose. El árbitro le sanciona. Yo no sé en qué ahora te digo. Ustedes no se quieren comprometer con yo. Te digo, está bien. Prato, te voy a específicamente. Nadie discute la calidad que puede tener. Prato llegó, no sé con cuánto va a estar ahora, pero Prato llegó con 6 kilos de más. Bueno, listo. Bueno, yo digo más. Llegó. Ahora no sé si ya Prato se ha bajado eso Prato, o se quedó, pero tenía 6 kilos de más. El Prato que River compra y rompe el récord de Argentina de 12-13 millones de dólares, que nunca un equipo argentino pagó esta plata, 3 años después, Coste que le hizo el gol en la final, lo dejaron libre. Es decir, River no recuperó la inversión. Jugó en Vélez, ya sí, como fuera del área, con sobrepeso o ancho, porque lo que te van a decir después, no es grasa, es músculo, te dicen ahora, la nueva excusa. Y después de Vélez se fue a Defensa Justicia. En Vélez le fue relativamente bien dentro de todo, llegó a semifinal de Libertadores, jugaba mucho porque más. Tenía muchos jóvenes a su lado. Pero en defensa no pasó más ¿Quién nada. es Gabriel Florentín, 24 años? Dice Tato Aguilera. Gabriel Florentín, 24 años, paraguayo nacionalizado argentino. Ese mediocampista defensivo que quiere Boca para reforzar el plantel. Él es jugador argentino chino, está en el Orenburgo de Rusia. Pasate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Informate al 319-0000. Salud Protegida. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. 1333. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extensione. Richard Notino va a jugar el partido con el sábado. No, está con un desgarro. Carlos no juega y está fuera por expulsión. Y en el caso de Richard tiene para 2 semanas. Y Arruga también. 2 semanas fuera. Arruga también. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad, ciencia y cultura. Es cierto lo que dijo Chiqui sobre Paiva. Y es correcto que cualquiera de nosotros agarre esa conclusión. Dijo, me crucifican contigo, si no lo pone. El segundo partido le puso 5 minutos, el tercero no lo pone. Entonces uno debemos o tenemos la obligación de tratar de entender qué pasó en ese trayecto. Y como no hablamos con Chiqui, como habla Araña, entonces tengo que llegar a la conclusión que él dijo eso para ver cómo reacciona el jugador y qué es lo que le ofrece de aquí para adelante con ese respaldo público. Sí. Para alguna justificación que tenemos que encontrar. Déjame terminar. Déjame terminar. Entonces no vio esa evolución que él quería. Entonces lo imaginó. Cuando le puso, es como diciendo la persona, dije que me digan los compañeros, dije acá. Muy jugado lo de Arce, acá dije, está grabado, pero muy jugado, no tirando... es para que vos le vas a sacar las redes sociales, con eso no vas a decir que deje de farrear, con eso le vas a decir, mira que me juego por vos, jugate conmigo, no vas a llamar con, no, mira que estoy jugando con vos, entiendo lo que dice Carlos, que dice, muy jugado. No, estoy de acuerdo contigo. Bueno. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para recorrer más o con alguien más, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho, tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología PowerPrime para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Yo entiendo lo que dice Carlos. Tirarle la presión al jugador y decirle, mira, responsable más responsable. Claro. Estoy poniendo en la cara por así vos. Es. Eso yo ese entiendo, es el mensaje. Pero dije muy jugado. Juga y ganar en Slot del Sol Online, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Estudia en
el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunícate al WhatsApp 09814347771. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Ya no tenemos tiempo porque vamos ya a Elvio Paolo para el extra, para... Tendré que llamarle si nos puede atender ahora, Tato, ahí, para que nos hable de Gabriel Florentín. Él puso en su Twitter. Ya mismo en Clarazo y pasa por uno de los salones de venta de la cooperativa Jorticher y no te olvides del auténtico choriqueso Jorti para acompañar los mejores momentos. Jorti B con la garantía de la cooperativa Jorticher. Llena tu verano de ahorros con Copetrol, carga calidad siempre a precios más bajos, hasta menos 1.250 en nafta y hasta menos 610 guaraníes en diésel todos los días. Consulta las estaciones adheridas en @Copetrol-PY. ¿Cuántos puntos tiene Olimpia hoy? 5. Olimpia 5. Uno menos que Cerro. Con un partido menos Cerro. Y 2 menos que Libertad, que y 2 menos que Libertad. Puntero. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas, tráelo a Erimark, maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas, Antec, Positron y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Volviendo lo de Paiva nomás, digo Arturo. Son 3 partidos, todavía es largo el camino, me parece. Puede. Vos me estás farreando. Puede. No, vos me estás farreando. No, pero Ipucú la tapé todavía. Pero, o sea, pero vos me estás farreando. Podría hacer su torneo. Yo le pongo a Prato en malas condiciones físicas. Estoy diciendo que el resto no. Este domingo 800 millones más una Corolla Cross, una Peugeot más una lancha, más de 2.000 millones en premios CNT, el poder de cambiarse por Emoy. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Yo te entiendo, Francisco, todo se respeta, la cara de araña. Vos dijiste, Arce mejor técnico del Paraguay, dijiste. Sí, coincido. Paraguayo. Y coincide y se paraguayo. respeta. Yo lo que digo es que si para usted el mejor técnico le pone a un jugador fuera de condiciones como Prato, o Prato jugó en condiciones físicas. No, para redondear nomás lo que dice Carlitos, yo coincido con él en algunos aspectos. El tema de a la par tiene que ser físico y tiene que jugar, Carlos, porque si hace todo físico y no jugás, yo no digo que de todo físico. El jugador se prepara para rendir examen todos los fines de semana. Entonces, cuando vos le ves bien al jugador en la práctica, vos le pones, cuando vos le ves mal, a no ser que tenga un nombre y no está bien, no le pones, esa es tu decisión. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer y Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Ambareca, Peatá, Itagua, Coronel Obvio, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. 1340. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. El instante Selvio Pablo Rosso, Red Monumental Satelital Sub-23. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Parece que estamos todos peleados, todos discutiendo acá. No, de ninguna manera. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalPY. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994603-777. 1340. Mil empeños, venta de arreglos, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Disculpe, Francisco, todos los conceptos de la persona está bien, se respetan. En más se extrañan, Arce, ya está ya. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar. Hagas lo que hagas, usa Control, Phil Mayfield. Francisco, parece que algo personal, Francisco. Lo que no. contra, o chique, vos parece
representante de Chiqui. Y su seguro Chaco, para Carlos Pescas y Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Es tu opinión y vale, mis amigos. Yo lo que digo es que él tiró esa frase como una presión para el jugador para que reaccione. Y si no reacciona, bueno, ya es su problema, Bueno, entonces si él tiró y ella tenía 8 meses de conocer la Paiva y no aguantó la presión Paiva, porque esa es la señal que te da, quiere decir que se equivocó igual en ese tiroteo de palabras que hubo o que manifestó Chiqui. Pero al final, ¿la culpa de quién es? ¿De qué? De Chiqui, lo que le... Si vos pero decís el que no jugador es que se pone. No, pero vos tenés que saber cómo es la reacción del jugador. Mañana te echan la invitación. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Sentirte un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Iba a ser transferido para allá, ¿verdad? Hace 2 meses, sí. Bueno. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa, calidad desde su origen. 13.42.5. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, una herramienta más en su obra. Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Renta Magna, una herramienta más en su obra. Araña tiene que abrirse y tiene que decir, ¿qué dijeron si le pregunta a Chiqui? Yo no fui, tiene que decirle. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack por tiene etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado de jugo de pomelo frutica, agregás hielo, mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra es Fortín, la auténtica tradición. Pero él no está mal por lo de Chiqui, está mal porque no le deja cantar hoy. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Tato Aguilera, Sebastián, no dije para hoy, dije para el extra. Dije y por eso te envié a vos. Y te dije para el extra, no para hoy. Para ahora, para las 6 de la tarde. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. Tapiti SRL. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Por sus 63 años, Rumbo CSA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu precio de seguro de automóvil. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CSA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Para de sufrir, adelantate y en Electrovan de Bato Split York de 12.000 BTU con sello de garantía NGO. Cuotas de 279.000 guaraníes. Escribinos al 021-519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Elvio Paolo Rosso. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. ¿Cómo te va, Elvio? Buen día. Hola Arturo, muy buen día para usted y su equipo. Bueno, contanos con Elvio Pablo Rosso la clasificación paraguaya, la final arranca, la expectativa que dio como coordinador general de la formativa. Por si agregar algo, Uruguay que era favorito quedó fuera, Paraguay considero que tenía las trabas para el favoritismo, me incluyo porque uno dice ¿cómo? ¿Qué? No es falta de optimismo, pero uno dice Uruguay y bueno, pero se metió Paraguay. Felicitaciones, Elvio. Gracias Arturo. Bueno, hemos conversado de cómo se armó de apurada esta selección, ¿no? Me acuerdo cuando nos llamó Robert, me pidió con Pucci y Zaputovich que nos encarguemos de organizar esto. Así que nombramos el cuerpo técnico, hicimos amistoso casi de apurada para ver el equipo, definir el equipo y nos fijamos 3 objetivos. El primero, competir con cierta garantía de ganar algo, de no hacer papelones por el poco tiempo de trabajo. El segundo objetivo era pelear la zona y clasificar, y el tercer objetivo era por el premio mayor. No nos olvidemos que usted con mucha razón dijo Uruguay campeón del mundo y Chile subcampeón del mundo de esa categoría, y han quedado afuera los dos, ¿no? Sí, y lo de Paraguay habrá llevado una etapa tan importante, tan interesante que se llama, te dije, Elvio, pertenencia, saber a qué se quiere, saber cuál es el compromiso, porque vos sabrás muy bien que lo básico en esto es el compromiso, cuando se asume la responsabilidad, Elvio. Sí, acá nosotros, en eso me involucré personalmente y hablando con cada uno de los jugadores. Acá no se habla de dinero, acá se habla de trabajo, se habla de representar al país, se habla de recuperar la famosa garra y el estilo paraguayo, y se habla de disciplina, de orden, se está representando a un país. Así, salvando las distancias, ¿no?, del periodo que hemos tenido, ese periodo muy bueno de selecciones,
lo trataremos de reflotar. Hay una convivencia extraordinaria, ha estado con nosotros Daniel Garnero prácticamente toda la semana de los 3 partidos, con Justo Villar, tenemos el apoyo de Robert, es decir, estamos en un camino de gran convivencia en todas las estructuras y áreas de la PF y con el compromiso que van teniendo los jugadores. No se olviden que tener al técnico de la absoluta sentado en la misma mesa, conviviendo, dando indicaciones, ayudando, colaborando, es una motivación extra para los jugadores. El tema de las relaciones que pueden ser diplomáticas entre comillas o relaciones técnicas profesionales en el respeto de las partes, entiéndase, tu cargo, director de las formativas, Daniel Garnero de la absoluta, Carlos Jara Saguier, el técnico principal, Uglesich como asistente, hay que combinar mucho en esto, ¿es así, Elvio? Bueno, ahí hablé, obviamente menos con Daniel Garnero, pero él se adaptó rápidamente. Yo hablé con todo el staff que tenemos aquí, y aquí no se habla más que de buena convivencia, de sonrisa y de trabajo. Y cuando vino Daniel Garnero, que se incorporó, almorzábamos juntos y era como una charla de café entre amigos. Y a mí me parece que pondría ojo con podríamos rotar acá, conversaciones sanas, apuntando a lo mejor, que es lo que quiero lograr. De hecho, también les adelanté que si alguno no cumplía con los requisitos que queremos para una selección, está de más. Así que por ese camino estamos muy bien, hay una cordialidad, todos escuchan, todos opinan, hay una total democracia para tratar de buscar lo mejor. Hay que incluir a Justo Villar, con los años tiene como portero también en la propia sugerencia gerente, pero con la calidad de portero a lo que puede transmitir a quienes cuidan el arco, ¿no? Sí, también en los almuerzos, cenas, merienda y entrenamiento, Justo ha estado al lado nuestro también y lo he visto hablar personalmente con los arqueros. Así que reina una tranquilidad, una cordialidad que es admirable. Pocas veces me tocó vivir con tanto clima de predisposición y de entrega. La pregunta, Elvio, cuando se llega a 4-2 van por las Olimpiadas. Primero va a pasar esta, que se pasó muy bien, y ahora vamos a hablar del tema de lo que viene del cuadrangular. Y las ambiciones que se tienen y que lo que se tiene y bajo presión, ¿se descomprime algo o se mantiene como está primera fase al cuadrangular final? Acá hablé con los jugadores anoche y les dije que los felicité por el pequeño logro, pero no ganamos nada. Vinimos para no hacer papelón, clasificamos la zona y ahora tenemos que ir por el premio mayor. Espera, cuando dijiste, perdón, ¿papelón dijiste? Sí, porque como se armó esto rápidamente, yo tenía miedo de que no lleguemos a tener... Es más, creo que usted en un momento me dijo si yo no tenía miedo de perder prestigio, porque se armó muy rápidamente, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo que te dije porque... Sería muy egoísta de mi parte, con lo poco mucho que sé, no importa, no transmitirlo. Y el tema era competir con cierta posibilidad de éxito, no hacer una campaña mala, porque nosotros el fútbol le da y le quita. No nos olvidemos que con Argentina nos quitan un punto sobre la hora con un gol dudoso. Nos empatan y nos quitan 2 puntos. Pero también después contra Uruguay el fútbol nos devuelve una sonrisa después de los 20 minutos, porque los primeros 20 minutos estuvimos para un cachetazo. De manera tal que dentro de esa variable y de impredecible que es el fútbol, la garra que han puesto estos muchachos ha hecho que ahora estemos en esta situación de faltando una fecha ya clasificado y con un nivel de juego y agresividad y tengo que resaltar también el aspecto físico, que están impecables. De hecho, a Perú una demostración clarísima en el aspecto físico. ¿Por qué? Porque después todos los equipos tenían 3 partidos jugados y nosotros estamos impecables en ese aspecto, ¿no? Así que también estamos en un buen camino por ese tema. Debo preguntarte, Elvio, con la edad de los muchachos que la previa a la absoluta, con Daniel Garnero, toca de entrada Argentina, después Uruguay... Si uno va por la parte del pesimismo, justo toca Argentina, justo toca Uruguay. A uno se le estuvo a punto de ganar, al otro se le ganó con reacción y no es para tener una generosidad de mi parte hacia tu persona y al equipo. Pero estos jugadores que hoy ya entran, ¿se proyecta más para arriba? O por la propia de Garnero dice, miren, acá hay una puerta abierta para la absoluta con su propia presencia. El proyecto que le trae
mensaje, Robert, incluía ampliar la base de participación. De hecho, yo hablé de los 230 jugadores que vimos en la Argentina, paraguayos, de los cuales seleccionamos 20, de los cuales de esos 20 vamos a tener 10, 12 en el sudamericano que se juega de la categoría. ¿Qué quiero decir con esto? Que la base de ampliación es todo pensando en la absoluta, esta 23 pensando en la absoluta, porque en la medida que nosotros tengamos más jugadores, el técnico de la mayor va a tener más posibilidad de elegir y no pensar me falta un 2, un 3, un 5, no, va a tener posibilidades, que es lo que queremos ampliar. Y estos jugadores son el recambio natural. Y lo que usted dijo que es real, de Argentina, Uruguay, y no se olvide Chile, que fue subcampeón de la categoría que perdió por penales con Uruguay. Sí. O sea que era el grupo, como se dice habitualmente, de la muerte, ¿no? Y Elvio, el tema de la nacionalización, naturalización, ¿cómo lo ves? En la época de Tata ya comenzaron a aparecer jugadores de afuera, se integraron al fútbol con mucho éxito. ¿Cómo ves el tema cuando hay jugadores criollos de muy buena capacidad, o cómo trabajan en ese sentido con Garnero? No, en el sentido de, acá no hay nacionalización, acá son paraguayos, hijos de paraguayos que están viviendo en otro país y tienen que tener la misma posibilidad de representar, porque están jugando en clubes importantes con una liga importantísima. Argentina tiene 28 equipos en primera, sí. Compiten entre ellos y es una liga feroz. Hay una diferencia con nuestra liga por la cantidad de equipos, por el poderío de los equipos. Allá jugar Boca, River, San Lorenzo, Independiente, Racing, Huracán, bueno, infinidad de equipos. Entonces, acá nosotros no estamos buscando un argentino para nacionalizar los paraguayos, estamos buscando hijos de paraguayos. Que gracias a Dios nos están saliendo los papeles muy bien porque no hay grandes trabas. No, por eso. Acá no estamos nacionalizando. Sí, hay jugadores naturalizados de padres o madres paraguayas. Te pregunto por qué. Porque puede haber celos y te pueden decir desde aquí nosotros que se traen de afuera, pero tu postura ya está. Sus propias raíces avalan tu contenido de palabra. Sí, nosotros queremos ampliar la base de participación de jugadores y estamos recurriendo y dándole posibilidad a jugadores que están en el exterior, así como se lo busca a Enciso, se lo busca a Diego, que están en el exterior. Bueno, también iremos a buscar a argentinos que han estado en el exterior pero que tenían irregularidades más. Trajimos un chico del Atlético de Madrid, el arquero de la Sub-15, que tenía la cédula vencida pero tenía cédula paraguaya. Mira, está contando ya anécdotas de los jugadores que trajeron a la selección. Cuando se habla de Diego Gómez, ¿qué te dijo el Tata? ¿Y qué le dijiste vos? Porque era como un permiso especial del Inter. El Tata, fue cómica la charla con el Tata, porque le dije, como lo llamo yo, le digo, querido jefe, necesito un favor. Y me dijo, me estás complicando la vida, porque no te puedo decir que no por Paraguay y por vos, pero si te lo presto a vos, como el Tata es muy correcto, le digo, me dice, tengo que prestar todo lo que me pida. Le digo, bueno, ese es un problema tuyo, yo necesito a Diego Gómez. ¿En estos términos le dijiste? En estos términos no, pero en este término no, Tatita, quiero, ¿cómo le dijiste? Querido jefe, yo siempre digo jefe o Tatita. Bueno, ahí está, no me equivoqué. Querido jefe, querido jefe, necesito un favor. Y me dijo, ya sé por qué lado va y me complicas la vida. Le digo, me dice, por Paraguay y por vos no me puedo negar, pero aparte, si te doy a vos todos los que me lo pidan, les tengo que dar porque tengo que ser justo con todos. Así que me compliqué la vida. Ahora, Elvio, Paolo. No, pero estoy muy contento y está muy feliz y me escribe después de los partidos de la felicidad por Paraguay, por mí que me quiere mucho y por Diego. ¿Sabe qué pasa, Elvio? Las cosas salen bien y la acertada está. Si las cosas saldrían mal, tendrían otro sabor, vos sabés, otro sentido. Cuando digo capitán, hace presencia y las cosas salen bien, es como decir, no nos equivocamos, hice una excepción y esto da resultado y eso está bien cuando se da de esta manera, Elvio. Si fuese lo contrario, perdió el tiempo, para qué se fue, por qué, y las explicaciones que tendría que darla el propio Tata Martino. El crecimiento internacional de Diego proyecta su propio equipo del Tata en Estados Unidos. Sí, también hablamos del Tata, también tengo que reconocer a la gente, a los otros clubes que nos han prestado, ¿no? Porque hice gestiones personales con Ortigosa,
Ortigosa obviamente que vistió la casaca paraguaya y ahora es director de San Lorenzo, hice gestiones personales con Huracán, hice gestiones personales con Argentinos Juniors, de manera tal que no solo el Tata, no, sino han colaborado todos los clubes que nos han prestado los jugadores. Un capítulo especial para Enzo. ¿Qué calidad técnica tiene y cómo lo ves después de este sudamericano, de este preolímpico? Enzo González. Y estoy viendo muchos jugadores con un futuro extraordinario, incluido Enzo obviamente, por su condición de esa técnica endiablada que tiene. Nosotros a veces admiramos al Diablito Echeverri, son buenos jugadores, Barco de Argentina, pero Paraguay está teniendo lo suyo y ojalá que tengamos el recambio con la jerarquía que necesitamos para no sufrir tanto en todas las elecciones. Finalmente, Elvio, falta conocerse el rival inicial. ¿Quién crees que viene como primer rival? ¿Quién te imaginas? No me imagino a ninguno, ¿sabe por qué? Porque tenemos que jugar con los tres. Y nosotros vamos a enfocar cada uno de los partidos igual que enfocamos esta zona. No dejando respirar, no dejando jugar, presionando la garra, metiendo, haciendo presencia. Después el resultado será otra cosa. Pero mientras los muchachos dejen en los 90 minutos todo absolutamente y no se guarden nada, voy a estar feliz. No te quiero robar más tiempo, Elvio, agradeciéndote y diciéndote la significación que va a tener si Paraguay está en los Juegos de junio en París, algo enorme, algo que se necesita, algo que el país futbolero y el partido futbolero necesita para tomar nuevo aire, y sos consciente de ello, y todos ustedes, y si se llega a París va a ser un logro realmente fantástico, Elvio. Es la realidad de un fútbol como el nuestro, que necesita tanto aire como todos necesitamos, y esta es la perspectiva que se tiene ahora. Sí, la verdad que la única intención es darle alegría, la gente necesita alegría, el fútbol transmite alegría, es un fenómeno, una presión social incalculable, el fútbol rompe cualquier tipo de barrera y pronóstico, así que ojalá podamos darle alegría, que la estamos necesitando. Vamos a confiar, confiemos que se puede, Elvio, ¿verdad? Esa es la razón. Sí, seguro que no los vamos a dejar relajar, porque ellos también saben que están pendientes. Todo el país, los familiares y ellos mismos. Así que no va a haber relajación. Vamos a seguir con las mismas ganas. Después el resultado dirá si pegan el palo y entra o pegan el palo y sale, pero vamos a luchar. Elvio, muchísimas gracias, saludos a los muchachos, gracias por este tiempo, lo muy amable, gracias. Arturo, saludos para todos ustedes y como siempre a disposición. Gracias, Elvio Pablo. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. 50 años de verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos.